Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nación Narración. El día de hoy, el tercer episodio en el que vamos a hablar sobre el género del terror. El terror en la literatura, el terror en los libros, el terror en las películas, el terror en las series, en el anime. Y para el día de hoy, para este bonito episodio, me acompaña Juan de Fantasía Visceral. Bienvenido, Juan. Y Gracias. aquí a mi lado están mi hermoso Samalito y debajo de mí Frogarde. Y en la otra Buenas esquina, noches. Anadecito. Hoy venimos de hecho, también unos libros, bueno, unos relatos más bien, leídos, de los que vamos a hablar. Así que, para empezar, y esto es también porque lo traje un poco improvisado al bueno de Juan de Fantasía Visceral, pero yo sí le había dicho que íbamos a empezar con él presentando su proyecto, que de hecho yo lo descubrí eh, hace unas 3 4 semanas, y porque también pues he intentado buscar más o menos para este podcast gente que le guste hablar de temas de literatura, de fantasía, que hable un poco de los géneros, también para darle un poco de visibilidad a gente que le guste narrar, hacer análisis. Entonces ese es básicamente nuestro punto de anclaje, y nada es nuestro comodín. Nada es nuestro comodín. De hecho, nada es el mejor de nosotros, porque él eh, puede moverse entre todos los mundos que quiere. Nosotros estamos atados a narrar y a analizar cosas. Y bueno, de hecho, entre esa búsqueda de diferentes canales, encontré el tuyo, Juan, y, y la verdad me gustó mucho. De hecho, me encontré tu canal porque estaba investigando sobre un tema que es de fantasía oscura, que hablamos de Mm, ese tema la vez pasada, el podcast pasado, el episodio pasado, y, y la verdad es que me encantó tu video. Y yo dije, oye, ¿y será que lo invito? ¿Y será que me dice que sí? Y ahí te yo, escribí. sí. Y mira, aquí estamos. Y de hecho también escuchamos, como te dije, en mi canal de Twitch, alguien patrocinó tu video de Dioses Locos, que fue un análisis Ah, que hizo Juan sobre los distintos tipos de dioses que hay en la fantasía, ¿no? En general. Y pues bueno, Juan habla mucho de temas de fantasía. En fin, más bien cuéntanos tú qué es lo que haces en YouTube. bueno, básicamente Fantasía Visceral nació como una necesidad a descargar todo lo que en la mente de nosotros los nerdos está cuando no tenemos nadie con quien hablar sobre lo que estamos leyendo, jugando, eh, por motivos ya pues vida adulta, no hay tiempo, los amigos lejos, entonces siempre me gustaron los videoensayos, me pareció una muy buena forma de pasar el rato mientras lavaba platos, mientras hacía el aseo, mientras iba en el carro al trabajo. Y un día dije, bueno, tal vez yo podría hacerlo. Inicié, mis primeros videos son bastante humildes, por así decirlo. No tenía mucha idea de verdad de cómo hacerlo hasta que creo que a todos nos pasa cuando empezamos en YouTube, que vamos como identificando cuál es nuestra identidad, dónde Hey, tenemos los puntos fuertes, dónde tenemos los puntos débiles. Y pues me gustó mucho el punto de los videoensayos sobre análisis de fantasía, que es mi género favorito. Mi sueño es cuando sea grande, quiero ser escritor. Soy médico, pero eso ya es otra historia. Bueno, oh, empiezas eres de médico. abajito, empiezas como médico y luego ya escritor. Claro, Claro, abajito Exacto. médico y Vamos trasciendes a para allá. escritor. claro, claro. Sí, me multiclaseo ya. Entonces, voy subiendo de nivel. No, como seguramente muchos de los que están viendo este en directo en Latinoamérica es muy difícil. Uno tiene que asegurarse primero el sustento y después Claro. perseguir los sueños. Es muy difícil empezar a perseguir los sueños de cero. Ujú. Entonces, desde siempre he intentado que mis historias eh, a- se vayan a una audiencia mucho más grande. Es muy difícil y me pareció YouTube una buena oportunidad. Y bueno, vamos a analizar primero elementos recurrentes en la fantasía, ayudar a otras personas que también tengan el mismo objetivo que yo, creer que su historia se vea un poco más. De hecho, bueno, apenas tengo un video sobre eso, pero varios sistemas de magia, que fue como lo que más Ujú. repuntó en el canal. La idea es que los suscriptores
me manden sus sistemas de magia propios y pues si son realmente originales, se los promociono sin costo alguno. Uh, Eh, Hago un análisis sobre el sistema de magia y creo que son los que menos vistas tienes, pero los que siento que son las vistas más honestas, más sinceras y que más se disfrutan. Y ese es realmente mi objetivo, dar visibilidad a, pues a mí, obviamente, disfrutar analizando los elementos de la fantasía y también ayudar a otros que como yo en algún momento están o o se sintieron frustrados porque, bueno, no tenían nadie con quien hablar o sus historias nadie les interesaba. Súper genial y de hecho sí, como mencionaba antes, yo escuché tu video de la fantasía oscura y me encantó y me puse a ver otros videos que tú has hecho. Aquí de hecho estoy revisando, por ejemplo he visto el de las paradojas de las murallas, también es genial de por qué las murallas en un mundo de fantasía, o sea, de por qué, qué valor tienen. Y también vi un poco de la magia de las anomalías, magia en la ciencia Ujú. ficción. ¿Sabes? De hecho, sí vi el de los mejores sistemas de magia. Me spoileaste un Ujú. poco porque estoy Ah, leyendo El Archivo de las Tormentas. Apenas voy en el primer libro. se te va a olvidar, se te va a olvidar, Me spoileaste un poquito sobre... pero se te va a olvidar, créeme, porque pasan tantas cosas que después como, oh, ven acá, ¿cuál era esta Ya, potencia? ¿No? ya tengo que seguir a Palabras Radiantes y lo tengo en espera. Mm, Pero sí, me encantó tu canal y de hecho te felicito, o sea, me encantan los videos que no, estás gracias, haciendo y espero que lo sigas haciendo así, lo no, genial que es el trabajo que estás haciendo. gracias. Y bueno, para presentarte un poco también a nuestros compañeros, igual estuvimos hablando un poco antes, Samalito Ujú. es un hermoso hombre que tiene una experiencia durísima con un montón de temas de fantasía, también de narración. Le encanta el anime, los animes eróticos, quiero aclarar una vez más. ¿A quién no? La narrativa erótica en líneas generales. Claro. Ah, ah, Y Samalito, no sé, preséntate, cuéntanos un poquito de ti, Pues para que resulta te conozca que Juan. a Fantasía Visceral lo llevo siguiendo de hace poquito, de hecho. Sí, mira. qué bueno. Sí. Fue a raíz, fue a raíz de un vídeo de Frieren. Ah, Ah, sí, de la magia blanda. de la más Efectivamente. hablando. Sí. Claro, es que yo soy. Lo voy a dejar así y no vamos a entrar en detalle hasta el siguiente podcast de alta fantasía o fantasía épica, ¿vale? Yo le meto caña a Frieren, ¿de acuerdo? Yo le meto bastante caña a Frieren. Me gusta, pero soy un poquito escéptico con Frieren en muchas de las cosas de cómo maneja Hereje. su narrativa. Pero no tanto en el sistema de magia. Sí que es cierto que lo que yo vi del anime no ahondaba mucho más en su sistema que unos pequeños puntos. Entonces no he leído el manga, de hecho. Ahí ya no sé. Pero el vídeo estuvo guay. De hecho, no sé si este es uno de los que puse también en directo para hablar del asunto, de lo de Frieren y tal. Pero claro, estaba pegando muy fuerte Frieren en ese momento y tal. Pero bueno. Y sí, y te sigo de entonces. Eso, te he suscrito, por eso he dicho, fantasía visceral, me suena. Porque qué bueno, no nos ha dicho quién venía. No, yo Entonces, no así dije. como, oh, vaya. Bueno, Podemos cabe destacar que. decir que en tu mm, directo le tiraste mierda a Fantasía Visceral, ¿es lo que me estás diciendo? No, no, a No, Frieren, pero eso lo hago a siempre. Frieren. Ah, ok. No, no, a él no, que va. Sí, de hecho me suscribí ahí en directo. El asunto. Eh, que hace tiempo que no subo vídeos a YouTube, pero tengo mi canal de YouTube en el que hago también análisis y hago tal, ¿no? También juego a juegos y narro precisamente visual novels. Entonces también soy narrador en ese sentido. De corte erótico, sí, de corte erótico, pero también de horror, que es mi género favorito. Claro, que es de lo que vamos a Entonces, hablar oye, hoy, de pues, hecho. correcto. Pues muy, muy contento de que estés aquí con nosotros. Espero que lo disfrutes. No, gracias. Y Frog, también, que te conozca Juan. Bueno, a ver, por mi lado, de hecho lo que tú mencionabas, Juan, hace rato, como que lo encuentro súper cercano, me refiero a esto de que de repente uno no tiene con quién conversar las cosas o con quién externalizar y busca otros medios para hacerlo, ¿no? Y de repente, de una forma u otra, terminamos o en las redes sociales o en YouTube, realmente no sé si YouTube cuenta como red social, pero bueno, en alguna Sí, plataforma donde sí. podamos Sí, sí. subir el contenido, ¿no? Así en términos muy amplios. Entonces, al igual que todos ustedes, como que siempre he sido muy nerdoso, muy amante de las historias en general, un poco indistinta la manera o formato en que se entreguen.
Y bueno, pues así con los videojuegos, el anime, hoy por hoy como que estoy un poquitín alejado de lo que son los juegos y el anime por cuestiones de tiempo, pero no por ello me gustan menos, digamos, ¿no? Y fue así de lo más fortuito encontrarme un día con Kev y conversamos y dijimos, charlemos de historias y fue como onda en primera instancia. Sí, o sea, Pero el primer podcast que salió de esto fue, mira, Frog, ven y muéstranos tu canal, porque me gustó mucho, a mí me gustan mucho, porque pues yo, como mencioné antes, hago narraciones, entonces me gusta también intentar que otros narradores se den a conocer, porque las narraciones en YouTube no es como tan bien conocido, ¿sabes? Hay uno que otro canal que despunta un montón, pero pues no se conocen tantas narraciones. Y hay un montón de canales de narraciones, pero con IA. Horribles. sí, sí. Horribles. Hay muchísimos que agarran un libro, lo copian, lo meten, lo pegan en una IA y ese es el video. Entonces yo invité a Frog para que mostrara un poco su canal, que de hecho soy su fan, me encanta su canal. Y de repente surgió esto, vino Samalito, nadie estaba ahí porque nadie es, como digo, es mi Eso, entonces comodín. también. A mí también como afro, probablemente me trajiste, oye, ¿te puede pasar que vamos a hablar de una cosa? Bueno, vamos a hablar de una cosa. Y ya está. Primer podcast. Así es. Y Nade es ¿Verdad? que Nade es mi mano derecha, básicamente. Nade me copia a mí para todo. Yo me animo a hacer las cosas porque Nade me dice, hagámoslas. Y él está ahí conmigo. Y de hecho, Nade, preséntate, cuenta al menos un poco de tu vida y de lo que te gusta. Hola, soy Nade y soy el comodín. Exacto. A mí Nade me La- copia la- para la- jugar cualquier juego, para jugar Dungeons and Dragons, para jugar cualquier juego. Él luego se enoja conmigo porque lo abandono, pero él sigue ahí. Él me acompaña. Es que yo me lo paso bien jugando con otros, ¿vale? Y que es alguien que prueba muchas cosas y pues eso me gusta porque me apunto y pues lo probamos. El problema es que a los días o meses pues se pasa otra cosa y me deja a mí ahí enganchado, condenado a seguir jugando solo. Así que, Ah, bueno. Yo te digo que cuando se hagan las primeras camisetas de Nación Narración, las primeras van a ser de nadie probablemente. Así sí, que, así es. Nade es nuestro comodín principal. Él el está para comodín. analizar todo. Porque también Nade el que- a través, o sea, los dos, porque pues yo también tengo un recorrido larguísimo en Twitch, ya llevo casi 5 años, 4 años y larguitos. Y Nade también ha estado ahí mucho conmigo desde un principio, entonces hemos visto un montón de cosas juntos. Y muchas cosas que de pronto a mí se me pasan, él las analiza y también las tiene presentes. Entonces Nade es mi complemento, básicamente. Y hay otro que también se llama Hayakos, pero él nada más es celoso. Mira, ahí colocó en el chat, ni me menciona. Él ni me menciona, me dice. Él solo viene a echar mierda Sí. y celos y luego se va todo tranquilo, con la Sí. conciencia libre. Ay, pero bueno, chicos, entonces hechas nuestras presentaciones, vamos entonces a comenzar a hablar un poco sobre, vamos a centrarnos, vamos a empezar hablando sobre estos dos relatos que nos quedamos de tareas para este podcast de Nación Narración. Leímos, para quien no lo sepa, La Máscara de la Muerte Roja y La Caída de la Casa Usher, ambos de Edgar Allan Poe. Además, el título de este episodio es El terror como género. Vamos a intentar definir el terror como género. Y yo creo que la elección de los dos relatos cortos estuvo muy bien, porque Edgar Allan Poe es el padre es padre del terror moderno, básicamente. Él, también Lovecraft, aunque Lovecraft va más por el lado de terror cósmico, aunque Cósmico. sí, aunque Edgar Allan Poe tiene también sus vainas ahí bien cósmicas, bien jodidas, pero en la narrativa y sinceramente sin objetivo de echarle mierda a un relato o al otro, a mí sinceramente entre los dos, el de La Máscara de la Muerte Roja me gustó muchísimo más
porque además de que es muy conciso, va construyendo la narrativa en el sentido de pasa esta pandemia y hay básicamente una especie bueno, es un príncipe que junta su corte y su gente principal, su gente más cercana, se encierran y cómo la decadencia de todo eso lleva ya la sensación de seguridad, cómo eso se va rompiendo poco a poco. Me agrada mucho la construcción que tiene la máscara de la muerte roja, de cómo te va enseñando que esa sensación de seguridad se va deteriorando cada vez más conforme va avanzando el relato. Y no sé ustedes qué opinan, cuál de los dos les gustó más. Obviamente vamos a hablar de los dos, pero primero quiero que me digan cuál de los dos conectó más con ustedes o les agradó más. ¿Qué me dice Frog? Bueno, en mi caso fue la máscara de la muerte roja porque, bueno, en primer lugar, yo acepto o comento así muy, no sé si es el mejor término, pero honestamente, por así decirlo, que para entender, digamos, una historia, yo la tengo que leer más de una vez. Eso es inevitable. Así como que leer a la primera y entender eso no funciona conmigo. Entonces, mal que mal, tiene que haber un proceso de repetición. La ventaja que tenía con la máscara de la muerte roja es que ya la había leído antes, la había olvidado también un poco para esta instancia. Entonces fue más que leerla por primera vez, un poco redescubrirla. Entonces ahí iba recordando ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y de hecho yo le había hecho narración a ese cuento y al hacerlo como que intenté que el video, o sea, vayan apareciendo fotos de más o menos lo que la narración indicaba en ese momento. Me di cuenta de que esa era una práctica, pero malísima, malísima. Así como que en ese aspecto me autocritiqué, en el sentido de que pienso que mucho de la magia del relato, o sea, esto un poco interpolado o extrapolado a todos los cuentos de terror, es el hecho de que tengas muy limitada la información que te entregan. O sea, ya se nos está relatando algo a través del texto. Pienso que ese debería ser el único input y tal vez, no sé, algunos sonidos de fondo, pero con sonidos me refiero a un viento medio ominoso o una canción así muy, muy sencilla pero lúgubre, cosa de que la propia imaginación de cada uno vaya haciendo la pega de construir el terror. Y lo que me di cuenta ahora al experimentar el relato de nuevo es que la historia en sí, todo lo que sucede, se podría hacer un resumen así, pero en 2 líneas, más o menos como tú lo hiciste, que ya de que de repente hubo esta pandemia, había esta plaga, esta peste, esta cuestión, o sea, la muerte roja finalmente. Y entonces el príncipe próspero agarró, ya juntó a la gente, nos vamos a encerrar aquí para que no entre la peste, los que estén afuera que caguen, no me importa. Aquí va a haber harta comida, va a haber entretenimiento, entonces vamos a estar dados y vamos a estar tranquilos hasta que todo pase. Y después resulta que de una forma u otra, un día aparece dentro del búnker la muerte roja y cagamos, pues todos vamos a morir. O sea, no se nos relata así explícitamente lo que va a pasar, simplemente nos dice y llegó, está dentro. Y ahí como que uno hace la pega de que, puta, llegó adentro, entonces se van a morir, van a empezar a contagiar, o tal vez algunos se oculten, se salven, no sé, pero uno ya como lector o como oyente ya está siendo parte de la pega y una parte importante porque pienso que uno siempre va a construir a partir de lo que uno piensa que da miedo. Entonces, no sé, yo me imagino que el humano es mucho más digno de temer que una entidad paranormal. Entonces yo digo, oye, entre los humanos se van a empezar a matar. Oye, ese está contagiado, sí, hay que matarlo y quemarlo. No, Sí. pero yo no estoy, es ese. Puta, entonces que empieza ahí el puterío entre humanos. Entonces, más que al redescubrir este cuento, eso fue también lo que redescubrí, no sé, de mí mismo. Así que yo mismo le voy metiendo así de mi cosecha a ese terror que me va haciendo, o a ese miedo que me va haciendo sentir el cuento. Y pienso que es eso cortito, ¿no? Plaga, gente se encierra y de repente aparece un día la plaga dentro.
Como que esa es la idea principal, Mm. pero ahí el autor hace mucha magia al lograr de a poquito irte contando y el reloj que sonaba y cada hora como que la gente entraba en pánico, weón. Y uno no sabe exactamente qué pasa, entonces la construcción espectacular, así me encantó y siento que es un cuento tan cortito, pero como tú mismo decías, conciso, qué buena Sí. palabra esa, conciso. Así que quedé muy contento, así emocionó. Y pienso que a pesar de que se nos describe así, no sé, en un castillo, en un lugar así medio lejano para que la imaginación juegue, podría ocurrir hoy en día y, no sé, ser un búnker en lugar de un castillo y que se encerraron igual unas personas ahí, que sea algo súper contemporáneo y sigue funcionando súper bien. Entonces, no, contentísimo con este cuento, así como que lo reamé. Es que además da todas las vibras de la pandemia del 2020, ¿sabes? Da todas las vibras de todo el caos que generó entre la población, Sí. toda la Sí, locura totalmente. que ocurrió. Es algo que podría pasar mañana, así, Sí, tranquilamente. literalmente. Y Samalito, a ti entre los dos relatos, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gustó más? Ya que estamos hablando de la Máscara de la Muerte Roja, deberíamos de seguir hablando, que Bueno, considero yo, venga, de la Máscara de la Muerte Roja para venga, desarrollarla y luego ya desarrollémosla. hablar. Sí, tengo que Listo. dar yo mi opinión. Considero que la Máscara de la Muerte Roja, que aparte el propio Edgar Allan Poe zanjó con el sobrenombre que le dio al relato, zanjó la duda de si lo que ocurre es una fábula, es misticismo o es algo que ocurre en su universo. Es una fantasía. Ujú. De hecho es cuando se publicó por primera vez era la Máscara de la Muerte Roja a fantasy, ¿no? Bueno, una fantasía. El asunto es que sí ocurre, es la antropomorfización del concepto de la propia plaga se presenta y se persona delante de esta gente. Es un relato muy digerible. Me gusta como lo ha comentado Froga, de que se puede resumir muy sencillo, pero lo bonito es ahondar en el imaginario que te va creando, ¿no? Pero la caída de la casa User es el Poe más contemporáneo, más que habla sobre sí mismo, además está muy Claro. introspectivo y cuenta mucho más de cómo era el escritor, que tiene tiene un poquito más para extenderse. Ya es un rato un poquito más largo, no mucho más largo, pero un tanto más largo. Ujú. Claro, son muy distintos, considero. Entonces, me gustó que escogiéramos esos dos relatos porque, si bien tratan el terror que suele tratar Poe, que suele ser un poquito un terror romántico, por cómo lo describe, por cómo lo cuenta, un terror gótico, la Máscara de la Muerte Roja tiene un componente de vicio. Ya aquí voy a hablar yo del vicio. Hay vicio, hay orgía, hay droga. La gente se lleva el hedonismo más absoluto cuando consideran que está todo a salvo y está todo tranquilo. Pero hay una cosa en cuanto a la construcción de cuándo se acerca la muerte, que son las campanadas. Porque es lo inevitable, es algo que no se puede. Y es curioso cómo cada hora lo escuchan y cada hora que pasa suenan más campanas. El momento en el que se tensan, porque todos los que están en el castillo, incluido el próspero, se asustan bastante cada vez que suena el reloj. Y cuanto más horas pasan, más campanadas y más dura ese momento. Y luego cuando suenan las 12 campanas es cuando aparece. El momento en el que es más largo todo, aparece la muerte entre ellos. Entonces, no sé, es un relato que, con lo cortito que da para hablar de muchos detallitos que tiene, no tanto como la que da la Casa User, que es mucho más extenso para desarrollar Sí. los temas que quiere tratar. Este no tiene tantas capas, pero la Máscara de Muerte Roja es un clásico. Asequible para toda la familia. Claro, y que además Y sí, trata el terror no es un zombie de la hermana, que él es el de la casa Usher, bueno, zombie, lo que sea, sino que es el mismo terror, es la pandemia y la gente también, como poco a poco van cayendo en la locura, básicamente. es que con De... User ahora lo hablaremos porque no es tan Sí, sencillo. sí, no es Hay tan más sencillo, capas es verdad. hay bastante más capas. Pero sí, en la Máscara de la Muerte Roja es un infaltable, cualquiera debería leerlo, es asequible. Tiene unos pequeños detalles grotescos o escabrosos, pero no es tan descriptivo. De hecho, es bastante ligerito en cuanto a descripciones. No es Berenice. Que Berenice, el giro que tiene Berenice es bastante más hardcore, pero no estamos hablando de eso. Entonces, bueno, yo prefiero la que de la casa User. Me parece que es más compleja, más completa, tiene muchos más datos, pero la Máscara de la Muerte Roja es un clásico, infaltable. Y está muy bien.
Sí. ¿Qué me dice Nade sobre los dos relatos? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te atrapó más? Pues yo estoy bastante de acuerdo con Samarito. Me parece mejor, o al menos más interesante, la caída de la casa. Ujú, Porque es lo que él dice, él tiene más capa, más profundidad, más contenido donde hurgar y fantasearte, ¿no? Eh, lo de la máscara roja, por otro lado, me dejó un poco insatisfecho. ya. La verdad, era la primera vez que lo eh, consumía, Ujú, que lo leía, que lo escuchaba. Y pues me dejó como insatisfecho, sobre todo al final, como que te deja, aparece y luego este va atrás de ella y se acaba ahí. Y te quedas como, pero ¿y qué pasa? ¿Y cómo se desarrolla? Todos mueren, solo muere él, no muere Hombre, nadie, ¿qué pasa, a ver, sabes? te pone que la máscara roja se quedó como dueña del lugar, o sea, de todos los terrenos. La muerte Claro, del te da ahí silencio y la muerte como, roja, todo. Que te da nadie como está una exento. interpretación de Claro. que acabó con todo, ¿no? Pero es que no... es cortito y está muy bien para alguien que se está introduciendo quizás en el tipo en este género, pero te queda como ahí como alguien que ya consumió otras obras más largas, con mucha más profundidad y desarrollo del mundo, que lo que a mí sobre todo más me gusta Ujú, de obras, que desarrollen mucho el mundo y los personajes, pues se me hizo como muy poca cosa, ¿me entiendes? Como muy claro. simple. Porque en la caída de la casa Usher, de hecho, se tomó un buen tiempo para describir la casa. Ya Además. Y solo con la casa, te la puedes La casa, imaginar los sentimientos, perfectamente. la apariencia Sí. de Usher, todo, o sea, Cómo Usher va hasta- cada vez volviéndose más decadente, su apariencia, sí, su sí. psique. Sí, sí, entiendo por dónde Ahora, vas. yo Estoy de acuerdo. tengo una pega también para lo de Ujú, la casa, sí. porque igual es como lo narra, ¿no? El propio autor, pero creo que como que se va mucho por las ramas, pero no en el sentido de detallar, sino en el sentido de buscar como sinónimos a la hora de decir las cosas. Ya. No sé, como que utiliza muchos términos rebuscados para darle como hacerlo como poema, ¿sabes? Como poesía. Poe, ahí está. Poe. Es una obra, A o ver, a ver, a igual, ver. A Lo, ver, lo eso es intenta verdad. hacer más poético, más así, ¿sabes? Entonces, pues, utiliza muchos términos que a mí en lo particular no me terminan de atrapar. Yo Ujú, prefiero términos más simples, más vulgares, por así decirlo, ujú. pero que se detalle bien la escena, ¿sabes? No que se busque tantos sinónimos para describirla. ¿Y, Pero sí, me gustó bastante más la caída de la casa Usher. y qué me dice Juan respecto a los dos relatos? ¿Cuál te llamó más? ¿Cuál te gusta más? pues bueno, a mí me gustó más La Máscara Roja por el mensaje que crear, es mucho más conciso. Me pareció divaga mucho en cuanto a la descripción de las 7 habitaciones. Sin embargo, siento que Poe, ese cuento es de 1830, si no estoy mal, siglo XIX. Es Ujú, un libro, es un cuento viejísimo. Y ujú. uno lee autores de esa misma época y uno siente que Poe está demasiado adelantado a su época en cuanto a narrativa. Eh, Dentro de lo que cabe es mucho más digerible que cualquier cosa que leas de la época. Siento que lo que dice Neda es bastante, Nade, perdón, es bastante sí, aceptable y respetable. Sin embargo, hay que entender la época, ¿no? Que se buscaban esos términos que ni siquiera para esa época no eran rebuscados, era como hablar con tu compadre. Tú usabas esos términos mutifente, regocijarse, uno usaba esos Sí. términos a esa. Sí, entonces, pero es totalmente válida Cierto. la anotación. Estoy de acuerdo con Frog, se pudo haber resumido, y con Samalito se pudo haber resumido un montón. Sin embargo, está bien, el mensaje es muy claro que no importa, es lo que llamo yo la paradoja de la autoprotección, ¿no? O sea, cuando te encierras, eh, realmente estás haciendo algo bueno, o sea, te estás conteniendo o que te estás protegiendo de lo que está afuera y no te das cuenta que del germen que yace dentro y es lo que demuestra. El mensaje me llegó mucho más, de pronto porque es un poco más corto, un poco más, eh, digamos, relatable,
que pues, y lo vivimos en parte pues, durante la pandemia, que mucha gente se aisló y terminó igual contagiándose e incluso hasta peor. Entonces, pero la casa Usher sí es más, se toma más su tiempo, es mucho más descriptiva, pues es la intención, ¿no? Porque el mensaje, algo que me gusta mucho de Poe es que él, como es por eso digo que está muy adelantado a su época, los autores en esa época se preocupaban mucho por darle todo al lector en la boquita, con cucharita, venga, aquí tienen todos los datos. No, no, él te deja mucho a tu imaginación, rellena esos vacíos que no te doy y ponlos con lo que a ti más te plazca, con el mensaje que tú recibas. Tuve la oportunidad de hacerlo mejor con la casa Usher, claramente, porque es más amplio, pero si me dan a escoger, recomendaría mucho más, bueno, para empezar, recomendaría mucho más la Máscara Roja, además de que la descripción, yo, si soy sincero, del terror poco o nada sé, y, pero la descripción de la Máscara Roja que hace él, a mí me puso los pelos de punta de verdad. O sea, cuando la describe, yo quedé como que, loco, esto da miedo. A pesar de ser algo que no es el terror al que estamos acostumbrados actualmente. Yo imagino a la gente de la época cuando leyó esa parte como que, Dios, este tipo está poseído por el demonio. Vamos de aquí, ¿cómo pudo imaginarse tal cosa? Claro, de hecho, podemos ahora sí desgranar un poco la máscara de la muerte roja. Frog, ¿ibas a decir algo? No, no, continúa, por favor. Sí, iba. Quiero que centrémonos entonces ahora. Vamos a centrarnos en los dos, por supuesto. Pero vamos a empezar entonces con la máscara de la muerte roja, que igual es más corto, entonces quizás no nos demoremos tanto. Para mí, sinceramente, creo que la intención de Poe también es un poco. Bueno, para mí dos puntos son muy importantes. La inevitabilidad de la muerte, de cómo igual no importa qué tanto te encierres, sí o sí vas a morir. Me encantó lo que decía Juan sobre la paradoja de la protección, ¿sabes? De cómo incluso no importa qué tanto te encierres, puedes caer, básicamente. Pero también siento que, bueno, además del terror psicológico que genera, el mismo relato sobre cómo poco a poco esta gente que entra en el hedonismo absoluto, incluso estando encerrados, son visitados por la máscara. Pero también creo que se intenta dar un poco de, no sé si es un poco de crítica social de cómo el príncipe se encierra y que se mueran los de afuera. O sea, que el mundo de afuera, hay una frase que no la voy a parafrasear mal, por supuesto, porque no la tengo aquí, pero es como que el mundo de afuera se encargue de él, ¿sabes? Que los de allá se encarguen de ellos mismos. Y en teoría él es el príncipe, el que tiene que velar por los suyos, el que tiene que proteger a su pueblo. Y él, sin importarle nada, se encerró con los más cercanos a él y dejó a la muerte básicamente a su pueblo. Entonces, es como también retrata ese comportamiento egoísta respecto a la devastación que está ocurriendo afuera y, y se da ese sentir de la disparidad entre clases sociales. Pero claro, como también es la muerte inevitable, no importa si eres un príncipe o un plebeyo, vas a morir. Y más ante una situación tan potente como es una pandemia. Y me encanta el cómo se representa lo que decía Samuelito, cómo se antropomorfa esta muerte roja en este invitado con una máscara. Que de hecho no le hace, es la máscara de la purga. Pero dije, mira, es una máscara, me sirve. Entonces me gusta mucho cómo se representa este ser y lo genial, y no había caído en cuenta de que, claro, en esa época a lo mejor y recordando, por ejemplo, Los Miserables, que bueno, es un libro, obviamente no tiene que ver con un relato corto, pero en ese libro te entrega todo muy mascado, que por cierto es una maravilla de libro y no tiene nada que ver con el terror. Pero claro, te entrega todo, te da muchos detalles de todo. Y es verdad que en ese relato de la máscara de la muerte roja, tu imaginación tiene que llenar los vacíos. Tiene que llenar lo que
cómo tú te imaginas lo que está ocurriendo incluso afuera o lo que ocurre después, incluso la muerte de todos los cortesanos. Está muy bien, me encantó mucho cómo Poe utiliza ahí el terror psicológico. eh, y no sé de pronto ustedes qué punto les tocó más a ustedes de ese relato, qué es lo que más les impactó al respecto. ¿Qué me dice Juan? Empecemos contigo en esta parte. Creo que ya lo dije, lo que más me impactó a Sí, mí fue la descripción de la máscara roja. Ya uno se iba esperando que esa comunidad aislada iba a encontrar su final eventualmente. A eso iba el mensaje del cuento, desde que te dicen a ti que se encierran, tú dices, se van a acabar de otra forma. Pensaba que lo iban a hacer a través del hedonismo, entre sus propios placeres se iban a carcomer poco a poco. No me esperaba, sinceramente me concentré más en eso, como que no, estos tipos algo va a pasar entre ellos, se van a aburrir de tanta vida perfecta, pero cuando, y bueno, Poe hace algo muy genial, que es que distrae muchísimo la atención del relato describiendo las 7 habitaciones, que él invierte sí, gran parte, un tercio del cuento, es corto, pero un tercio del cuento describiendo, y tú piensas que algo va a pasar en cada habitación. Al final nada pasa, no sé, de pronto. eh, Él lo escribió al principio y fue como el editor fue como, no, loco, acaba esto ya y vamos y pon la máscara rápido. No sé, eso me dio la impresión, pero creo que lo dejaron precisamente porque te distrae un montón. Tú estás pendiente, ¿qué pasa con el reloj? Porque está sonando. Y de repente, no, pues un tipo con una máscara roja, es una fiesta de máscaras en la que están, ¿no? Entonces tú dices como, bueno, y cuando aparece y lo describen con la tez cadavérica, muy alto, yo quedé como, ok, eh, resulta que finalmente sí se van a contagiar estos, tomen, se lo merecen, sí. perros. Pero eso fue una de las cosas que más me impactó realmente. Y de hecho, hablando de los salones, es una buena pregunta, ¿eh? Me encanta que lo hayas traído porque a mí también me quedó la duda de cómo se relaciona estos salones. Puede que haya sido eso, que simplemente Poe lo desarrolló, luego le dijeron, no, no, deja de desarrollar eso, trae la máscara. O a lo mejor Tengo tiene una otro teoría. impacto. Entonces, Samarito, ¿tú qué dirías de los Y vamos a salones? hablarlo, efectivamente. O sea, primero, en respuesta a la escena, para mí la escena es cuando, o sea, mi escena favorita, digamos, la más evocadora para mí es la primera vez que empiezan a hablar acerca de las campanadas, cuando empiezan a Ujú, sonar. Porque es extraño que de repente todos se asusten. sí, Se quedan todos en silencio y cada vez que terminan las campanadas se ríen y nerviosos como diciendo, vaya, ya ha pasado, sigamos para adelante. Eso porque están anticipando que va a pasar algo malo con las campanadas, pero es que además de eso están negando algo que está ocurriendo todo el rato. Cada hora está ocurriendo eso y cada vez es más largo y no están haciendo nada. Yo creo que los cuartos, igual que el diseño, porque cuando intentas entender, que eso Fro antes lo ha comentado, el intentar buscar una imagen arquitectónica coherente o de paisaje de las historias, a veces puede entrar en el error de que perdamos parte de la imaginación y de la creatividad a la hora de imaginarlo, porque lo ponemos muy sobre piedra y no sería. Hay que dejar que fluya la imaginación. La descripción del castillo y de cómo están puestas sus estancias es extraño. Te dicen que por Roma las estancias, los salones tenían que estar en línea recta y se verían y tal. Pero en cambio es como que hay uno y al lado hay otro y luego hace una esquina, solo puedes ver uno cada vez. Y además de eso, cada uno tiene un color y una vidriera que trae el color de fuera del día. Pero es que además esas vidrieras van a un pasillo interior, no miran para afuera del castillo. O sea, toda esta construcción que te explica magistralmente Poe es como una forma de decir, no están mirando al exterior, están mirando hacia adentro de sí mismo del castillo, cada sala es de un color, la gente está en esas estancias bailando y haciendo todo el vicio, pero la sala que les recuerda la plaga, la sala negra con los ventanales rojos que representan la muerte, literalmente la muerte, el olvido, y la muerte roja, la plaga, nadie quiere pisarla. Están negando continuamente, como habéis dicho, la inevitabilidad de la muerte. En cambio, el resto de las estancias son, diferente al color, pueden ser mil cosas. Diferentes etapas de tu vida, diferentes entretenimientos. Son cosas para distraer. No solo distraer al lector, sino para que se distraigan ellos del cuarto que representa la muerte. Entonces, me parece a mí cojonudo, porque para lo corta que es, solo el cómo está estructurado el castillo ya es bastante guay. Ya digo, no miran afuera, ¿eh? Todos los ventanales claro, dan hacia sí. adentro del castillo. Sí, que de hecho eso también aporta mucho al mismo terror psicológico y a suspenso que empieza a construirse a lo largo de todo
el relato con las campanadas. De hecho, Frog, no sé para ti qué representarían las campanadas del relato. Espera, primero quería comentar una Dale. cosa que gracias a los comentarios de ustedes le he recordado porque dije, oh, esto lo tengo que comentar. De hecho, te recordé mientras leí a ti que en el sentido de que en mi canal de los relatos hice una encuesta para ver por qué novela continuábamos, ¿recuerdas? Y tú comentaste, mejor ir en Sí. orden porque si no nos jode el TOC. Ya, con respecto al TOC, digamos. Cuando están describiendo los cuartos de colores, dicen ya, el primer cuarto era verde con la ventana verde, el segundo cuarto era azul con la ventana azul, el tercero era violeta con la ventana de tal color. Y como que todas machean, ¿no? El color de la ventana con el de la habitación. Y de repente llegan a la última, que es la negra, ¿no es cierto? Y ahí Sí. te dicen, y la ventana era, y es otro color, no es negra. Entonces como Que que, roja. Ujú. claro, y ahí como que sí, por lo menos a mí me hizo un ruido y di, ¿por qué? ¿Por qué este cuadro, o sea, este cuarto tiene la ventana de otro color? Y ahí ya como que me vino una sensación, no, es que hay algo malo con este cuarto, algo malo va a pasar aquí. Y bueno, eso era lo que acabo de recordar. Entonces, eso de los colores, todo estaba ordenadito, de repente me desordenan la weá y claro, no, ya, como que algo malo pasa, sentimiento de persecución. Y ahora, cuando mencionas, o sea, con respecto a la pregunta de los toques estos del reloj, De las o sea, campanadas. de las campanadas, creo que ya ustedes lo han dicho de manera excelente. Uno es la inevitabilidad de lo que va a venir, o sea, este anuncio de que algo viene y cada vez es más largo. Y realmente creo que lo único que puede aumentar era esto que me llamó la atención, que todos los músicos, después de que pasaban las campanadas, decían, ah, sí, pero ya pasó, no sé de qué nos hemos asustado. La próxima ya no nos vamos a asustar. Como que tienen ese pensamiento, pero igual no sucede, vuelven a temer, ¿no? Entonces, como que en su racionalización hay algo de consuelo, pero después cuando llega la hora de los cubos, la racionalización como que desaparece y simplemente sucumben al temor. Así que eso es lo que podría decir. Yo creo que ustedes ya dijeron la parte fundamental de las campanadas. Claro, es que está muy bien hecho y lo que tú dices de cómo ellos, bueno, son nada, sí, la próxima no nos volvemos a asustar. Y de repente vuelven y paran todo y se detienen y es como que, uy, ¿qué está ocurriendo? Y también es algo muy normal que se vive ¿sabes? En situaciones que te causan algo de terror en la vida real. Y más ahora que uno consume tanto el terror en aspectos de literatura, de series, tal, tú igual sabes que estás consumiendo algo que no te va a hacer daño, también es lo bonito del terror, ¿no? Que tú te sientas y lo puedes consumir y es un peligro controlado, pero tú incluso en Claro. medio de todo eso intentas racionalizar, ¿no? Tipo, evitarte asustar racionalizando las cosas. No sé si ustedes han jugado videojuegos y tipo están, no, pero intentan, ¿sabes? Como minimizar las cosas para que no te dé terror. Y es un elemento que Poe ya está utilizando desde, joder, desde hace mucho tiempo. Estaba, los 200 años. imagínate, estaban minimizando la situación porque estaban cagados del susto, básicamente. Y querían, no, no pasa nada. Y a todas estas, nada, ya como para ir cerrando, porque creo que un poco más podemos hablar al respecto. em, ¿Tú qué sientes que es como el mensaje que se quiere dar en este relato y qué es lo que más crees que contribuye al suspenso, al terror? Porque al fin y al cabo es un relato de terror. ¿Qué crees que es lo más importante para que aporta para que uno se sienta Justo eso quería inquieto? yo comentar, porque ahora escuchándoles a todos pues opinar sus puntos. Primero que nada, que métete en el mundo ese de agua al fondo. No te va a hacer No, daño, no, tranquilo. no, me da mucho miedo Subnautica, yo no lo jugaría jamás. Me da Talasofobia. mucho pavor, me da. Pero si no te hace Y va a nada, salir el 2 pronto. es terror controlado. No, gracias. No, es que de hecho ese juego es tan brillante porque explora terror no desde
el miedo clásico, sino desde lo desconocido. Y es una cosa Mm. que realmente en la casa Usher también se siente, porque tú no sabes qué coño está pasando aquí. Y eso es lo que te ambienta, lo que te hace sentir. Yo creo que más que terror propiamente o miedo, es más bien como perturbación. Tú todo el tiempo estás leyendo la casa Usher y tú, ¿qué carajos está pasando aquí? Porque este tipo que hace aquí, qué horrible se tiene que ver, y este tipo cómo se va a quedar ahí. No, loco, está ocurriendo algo, está Sí. pasando. O sea, uno obviamente lo que piensa es como, no, asesinos seriales ahí, o una onda estilo Resident Evil, ¿cuál es? ¿El 8 el que están en la familia, o el 7? Ah, El 8 creo que es. el El 8 7. sí. No, el 7 El, sie- sí. El, El el 7 el 7 de la 7 familia. el de la 7, familia, el sí. 7, una onda así, yo no, no, loco, vete de ahí, amigo. Total, total. Bueno, A respecto ver, al sí. mensaje, que es lo que estaban, es lo que estaba pensando mientras lo estaban ahí eh, Divagando. divagando, ajá. Es que yo creo que quizás las habitaciones representan algo así como las emociones o el estado mental, y pues la última es como la muerte, ¿sabes? En sí misma, como que el final, por eso también es como disonante. Es más o menos como la sensación que tengo, ¿sabes? De cuando yo la leí o lo escuché por primera vez el relato, era como que porque sabes como que el verde te relaja, el azul te hace como más inspirado, ¿sabes? Entonces yo creo, cuando lo iban describiendo, yo pensaba como, esto es como las emociones, ¿no? Como tal, como que las diferentes partes humanas, ¿sabes? Y las campanadas eran como momentos en los de reflexión, ¿sabes? En los de que reflexionas sobre estas emociones que estás teniendo ahora, que son todas ahí como de alegría, lujuria, tal, ¿sabes? Pero con toda la tragedia que está ocurriendo fuera, ¿sabes? Y claro, con cada campanada que era más larga, era como más tiempo de reflexión, donde más tiempo te das vueltas tú mismo a tus ideas, ¿sabes? A tus remordimientos. Y Claro, claro, ya cuando llega la última es como cuando ya aceptas que hiciste todo mal y te cae la muerte y, ¿sabes? Es más o menos la sensación que yo tuve claro, la idea que yo me... no había tenido en cuenta eso de que ellos también puede que en ese momento en el que todo se paraba era como que, pero estamos acá encerrados y afuera el mundo se está acabando. ¿Será que también nos vaya? Claro, es un momento de reflexión también para ellos, por eso es que se sentían también tan, wow, pero bueno, no, que continúe la música, por favor. ¿Sabes? Claro, porque al fin y al cabo ellos se encerraron allá para distraerse de lo que estaba ocurriendo. Es, Mm. es un gran Ah, punto. cuando se reanuda la música es como, bueno, sigamos estrellando, intentemos olvidarlo, pero claro, con cada, pues que vuelve, con cada hora que vuelve la campanada y que es más tiempo de silencio que están sonando ahí, es como más tiempo y más te da vuelta, más te recome la conciencia, ¿sabes? Sí. Es más o menos la sensación que me dio a mí. Ese quizás sea el mensaje de como de reflexionar, de tener en cuenta pues tu entorno, no solo mirar para ti, ¿sabes? Por ti, para ti y Mm. por ti. Yo creo que es que nos tenemos que comer a los ricos. También. No, Sí, también. A la mierda los ricos. Bueno, dicho eso, pasemos a la caída de la casa Usher. De hecho, contigo, nada, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué es lo que más te atrapó de este relato? ¿Qué crees que fue lo más importante de este relato para dar esa sensación de terror, de suspenso, de miedo? ¿Qué crees que fue ese punto más crucial? Uy, es bastante, no sé, no sabría describirlo con palabras bien. Es como una sensación rara en el momento en que ya la han enterrado, ya la han encerrado, ¿sabes? A ver, también en el momento en el que la están encerrando, como que la clavan, lo encierran con hierro, como, ¿por qué tanta protección si es un cadáver solo, ¿sabes? Y que cierran la bóveda y todo, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Mm, No creo que haga falta, ¿no? Solo estás, y además que era un entierro temporal, supuestamente, que luego en unos días o algo así, se le iban a llevar al entierro real. sí. Y digo, se están como complicando mucho las cosas, ¿no? Porque están tomando tantas medidas, pero luego, cuando ya después de eso, como que todo empieza a irse cuesta abajo, en todos los sentidos, tanto en el clima como la ambientación de la casa,
como la mentalidad del que lo está narrando, ¿sabes? Que es el que es supuestamente el que estaba bien, que estaba sano, que llega ahí Ujú. todo bien, ¿sabes? Y de repente también se ve afectado. Y el otro de mal a en peor, o sea, era una caída acelerada la del otro. Y Total. yo creo que en ese momento es cuando ya te empiezas a sentir como incómodo, ¿no? Cuando ya el terror te empieza a invadir de qué es lo que está pasando, por qué. Y esos ruidos repentinos y puntuales que te hacen como llamados de atención de, hay algo más ahí que no estás fijándote, no sé qué, ¿sabes? Que en ese Ya punto hasta que se al final, relacionan muy bien los dos relatos, ¿no? De cómo Poe va construyendo poco a poco toda la mm, ambientación y de repente aparece lo que te jode. sí, sí. Y en ese aspecto, hablando de la atmósfera, Samalito, ¿qué tal la atmósfera? ¿Qué papel crucial y cómo Todo, crees qué crees todo. que es lo más importante ahí? Antes nadie ha comentado que Poe era muy rebuscado, a veces reiterativo. Y obviamente, pues, se ha dicho que para la época estaba incluso adelantado y que, bueno, que a la hora de narrar, aparte de independientemente de la cultura que tiene este señor, que es que sabía griego, sabía latín, sabía italiano, sabía francés, o sea, ya de por sí Poe también le daba fuerte al opio, pero mucho de lo que él escribía era autobiográfico o al menos de cosas que él entendía. El narrador de esta historia que no tiene nombre también parece que le da al opio y a otros licores porque, o sea, a licores y tal, porque aparte lo menciona varias veces. Un mínimo de 2 ocasiones distintas en las que él habla acerca del consumo de droga. El asunto Sí. con, el asunto con la atmósfera es que infaltable e indiscutible que este señor es maravilloso a la hora de construir atmósferas. Si a costa de eso tiene que ser un poquito reiterativo a veces, es lo que toca. La prosa púrpura que tiene Lovecraft también está muy sobrecargada. Por ejemplo, Lovecraft. Y Tolkien, ya ni hablemos de Tolkien, explicándote Oh, los lores, pero Bueno, explicando de la comarca. entonces, claro, sí, o sea. Pero bueno, el asunto es que hay algo fundamental para entender la caída de la casa de User y aparte del propio escritor, es la casa. La casa es re importante. No por nada se tira como 3 cuartos de hora describiéndote la casa. Se tira como 4 páginas diciéndote cómo va la desde casa. que empieza con las primeras impresiones hasta el final. Hay un detalle interesante y es que Poe, bueno, el narrador de Poe comenta que la tristeza, la opresión de la casa, del patio, de la fuente, toda esa opresión que siente, es tan triste que ni siquiera le despiertan los más mínimos apegos poéticos, artísticos o bucólicos. Porque Poe distingue que la tristeza y la oscuridad pueden tener belleza. Esto, de ahí que también muchas veces sea tan engolado a la hora de escribir, ya que también era un poeta. Hay que entender que la atmósfera y la construcción del terror, la melancolía y todo esto a Poe le ponía durísimo. Pero que la casa User era tan jodida que no albergaba la más mínima romantización de lo mal que estaba. La casa User es una casa muy grande. Vamos a poner que mínimo tenía 2 pisos, pero probablemente tenía algo más debajo. Y está partida por la mitad desde el centro. Que esto es algo que se puede escapar en mitad de la descripción. Tiene una fisura desde lo Una alto fisura. que poco a poco se va haciendo más grande en la historia. Aparte, la tormenta la tormenta del último día contribuye a que se termine para ajustar todo. La casa está dividida en 2 users, ¿de acuerdo? Y esto nos lo está contando ya la casa. Igual que el que se venga abajo la casa cuando los 2 users caen. Porque la que de la casa user es literal y metafórica. Se acaba el linaje de los users por el incesto. Y aquí es cuando yo ya abro Incesto. la caja de polvorones. Esta historia va de Ojo, incesto, endogamia Incesto. ¿cómo? Y eso y te de lo la, dicen al principio, sí lo dicen al principio. Sí, sí. De entrada te lo dicen en el segundo párrafo. Lo comentan mucho, lo comentan durante. Cada 2 por te están recordando. Te dicen que el linaje sanguíneo es único, que cada vez que se ha hecho otras ramas de los users se han caído. Y luego te dice que los 2 eran mellizos, porque cuando viene el cadáver de Madeline, dice, coño, se parecía mucho. ¿No? El narrador dice, se parece mucho a User. Y User, con cierta tristeza y un poquito así de suspicacia, dice, éramos mellizos, nacimos a la vez y tal.
y por eso había cierto apego emocional mayor, ¿no? Porque esto te lo van dejando claro. Y luego, cuando. O sea, el narrador nos cuenta que User es hipocondríaco. O algo parecido a la hipocondría y que tiene unos instintos muy agudos, ¿no? Por eso le molesta la luz del sol, por eso cualquier cosa que escucha está multiplicado. Y te está dando pistas extrañas, que pueden ser o no ciertas, pero te está dando pistas extrañas. Y luego que la hermana tiene catatonia. Está, languidece, ¿no? Está muriéndose lentamente, muy apática y de vez en cuando con brotes. Vale, ahí es cuando alguien de mi chat me dijo, son vampiros. Sí. Alguien Claro, lo dijo, es una- alguien lo dijo eh, por que- aquí, que- sí. Sí, Tesirumo, claro. Que es que cuando he dicho que lo leía en los relatos, me lo ha dicho. Me ha dicho, esto va de vampiros. Y yo, ahora lo hablaremos. Es una de las cosas. Y por eso después ella se levanta. Y se estaba muriendo de hambre, por eso cada vez se sentía desfallecer. Y el otro no salía de la casa en ningún momento. Y la luz del sol le molestaba, etc. Tiene los sentidos súper agudos. Luego está la idea de que no, de que esto es incesto, es enfermedad en base al incesto. O sea, es por la endogamia de la línea sanguínea que se ha mantenido, los Users se han ido degenerando. Y la caída de la casa User es la caída de una dinastía en desgracia. Comenta, y ya os paso, porque es que esto es bastante denso. Llega un momento en el que User dice que la atmósfera tan jodida que tiene la casa viene de todos sus ancestros y antepasados en una línea directa. Y en ese momento el narrador dice, no dije nada porque creo que no hace falta explicarlo, pero ignore el tema. O sea, está hablando de la endogamia de la familia y que Claro. lo que él sufre, lo que User sufre y su hermana sufre, vienen de los ancestros. Ahora no, a lo mejor la casa está maldita. A lo mejor están abajo los catacumbas, que es donde dejan a la Sí. hermana. O sea, debajo de la casa User hay más cosas. O sea que, para mí es un ejercicio espectacular de terror psicológico, que poco a poco va volviendo la mente del narrador, que se va dejando absorber por esa locura que acompaña a User. Y al mismo tiempo podría ser una especie de fantasía gótica con vampiros o no muertos. Ya depende de cómo se vea. Y se guarda el último cartucho para el final. El resto del tiempo es el drama de una familia rota. Así que espectacular. Sí, Que- algo de maldición o fantasmal tiene que haber porque justo a ella la entierran justo debajo del cuerpo de él y es cuando él ya se va a dormir que empieza a sufrir todo ese tipo de Sí, malestares y decadencias, ¿sabes? Es como que le afecta directamente. que traído ese punto, Juan, ¿qué opina al respecto? O sea, tú sientes, porque es que al final, o sea, a Madeline es que se llamaba, ¿no? La Sí. hermana, Sí. ella está muerta, o sea, van y la entierran y lo que decía también Ade en un principio de que hacen como mucha parafernalia para encerrarla y supuestamente era algo temporal. Pero tú qué opinas, Juan? ¿Era una especie de zombie, vampiro? ¿Es por una maldición? ¿Por qué crees que ocurre el final en el que ella se levanta y Creo termina que de a condenar? mí, algo que me gusta mucho de Poe es que su terror no es explícito como tal. Él no te va a describir el vampiro, el zombie, el demonio que se te aparece. Él te va dando unas pistas, te va diciendo, tómalo como quieras, depende de qué tan podrida esté tu mente o qué tanto sepas. De hecho, comenta el narrador que Madeleine sufría de catalepsia o de catatonia. Eso es una condición ya ampliamente, si alguien vio Discovery Channel en sus años regios, eso lo comentaban todo el tiempo, de la gente que enterraban viva, porque la catalepsia o la catatonia es una condición en la que la frecuencia cardíaca disminuye tanto que no es posible por métodos de esa época, pues ahora mismo ya eso no se muere nadie, porque ya ahora sí hay los instrumentos para valorarlo, pero antes solamente era con el pulso, no tienes pulso, estás muerto, pero resultaba que no. O sea, la explicación puede ser más simple de lo que creemos todos acá. Obviamente, como consumidores de fantasía, terror y todo esto, vamos a siempre a pensar, no, son vampiros. Son vampiros, no me digas nada, chao, vete con tu... Vampiro incestuoso. Vampiro incestuoso, sí. Pero pudo ser tan simple como que la señorita entró en un estado de catatonia, este man, este Roderick está claramente chiflado, está claramente loco. Si alguien normal no es capaz de detectar si alguien está catatónico, mucho menos él. Entonces, puede haber sido eso, que revivió, entre comillas, nunca estuvo muerta. Y pues ahí va todo.
es lo que yo creo, de hecho. Es que yo creo Ujú. a ver, es que hay un detalle turbio que es que se puede entender, porque Roderick dice que la estaba escuchando, que la Ujú. lleva escuchando días, como que Y es se lo consciente dice. de. Y cuando Dice, va por el narrador, la última noche, a llamarle a la puerta, antes de eso se ha escuchado unos gemidos extraños apagados y tal. Hay una teoría muy turbia de que es que Roderick se aprovechaba de su hermana en los estados de catatonia. ¿Vale? Que podría ser o no. Y que cuando la dejó 15 días reposando, sabía que no estaba muerta porque, como has dicho, Seguía calentita. lo había pasado y sabía él que sufría episodios de catatonia. Entonces, dejó la puerta abierta, la puerta está de bronce abierta, y ella salió. Y cuando aparece reventada es por el propio Roderick, que está en lo último de su cordura. Está completamente ya loco. Y diréis, pero es que han pasado como una semana. Que sepamos nosotros. Pero es que el narrador tampoco ya no es tan fiable. Nuestro no, ya el narrador se tipo ha está ido Claro. volviendo loco. Sí. Sí. Claro. Entonces, no, él te narra los días que pasa con Roderick como si pasábamos ahí hablando de arte, tal y cual, le leía cosas, pero no te especifica tantos días. Entonces, yo tengo también la teoría de que efectivamente simplemente es catatonia, no hay nada sobrenatural. Sí, luego Aunque la casa se ahora, derrumba, pero. no, sí. Pero recuerden la escena en la que después de la tormenta, que el narrador tranquiliza a Roderick leyendo esta leyenda artúrica. Sí. Sí, sí recuerdan. Y cada vez que él describe algo, escucha el sonido. Ujú. Entonces, es interesante porque puede ser, bueno, la casa está de alguna manera embrujada y materializa los pensamientos de las personas, como se ha visto. No tengo ahora a la mano los ejemplos, pero sí es un trope muy común que los Ujú. lugares que materializan los pensamientos de las personas. Sí, energías negativas y tal, sí. O puede que el mismo narrador, ya en su locura y en su negación a que está loco, porque el tipo, si todos vemos, el tipo siempre está viendo todo desde lo más racional posible. Y el Ujú. tipo, de hecho, usa mucho el verbo raciocinando, que no sabía que existía hasta que leí el cuento, porque el tipo todo el tiempo está buscando una explicación lógica a lo que está sucediendo. Entonces, de pronto, y hasta él lo dice, no sé por qué escogí este cuento Correcto. para calmarlo, pero simplemente fue el que se me ocurrió. Y bueno, uno dice como, bueno, tal vez lo escogiste, loco de mierda, porque sabías que se iban a producir los sonidos parecidos y en tu mente todo iba a ser parte de un hechizo, sino que esta señora allá abajo la enterraron Bueno, viva, maldita pero sea. luego dice también que era el único que tenía a mano. O sea, Ah, sí, tampoco bueno, creo que lo sí. Luego, un poquito más adelante, mientras están narrando, dice, bueno, también era el único que tenía a mano. sí, aunque pudo haberlo Entonces, pues, planeado no sé, de antemano, como, bueno, es un análisis ahí. Claro. sugestionado quizás, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, es que, no, es que él Sí, estaba porque en su resugestionado. locura Sí. es posible que, y en lugares donde suele haber mucho silencio, como que los sentidos también se agudan y eres susceptible a confundir sonidos con algo que a lo mejor estás leyendo, ¿sabes? ujú. Entonces a lo mejor un poco de sugestión hay ahí también. Ahora, si Que- te das cuenta, el servicio se menciona al principio, pero ya después se olvida. Justo al Ah, principio, sí, antes de entrar y el siquiera en la médico. casa, Sí, es está el verdad. médico y alguien del servicio, alguien mayordomo o lo que sea, que le abre la puerta. Claro. Mira, Y ya no yo, vuelven a ser mencionados, desaparecen de la historia. No Yo están. siento mucho que fue eso ahí trabajo de edición. Yo que he trabajado con editores, ellos hacen eso todo el tiempo. Y como en esa época de pronto no era tan fácil coger el borrador y borrarlo como ahora que uno es como que ponlo, eso, ellos iban a tener algún tipo de injerencia en la historia, porque si no, no se hubiesen esforzado en narrar. Me acuerdo que dicen que el médico tenía una apariencia astuta, como que de que Ah, sabía no, no, muchas la cosas y mirada. ocultaban Que le mira con de la forma mirada. extraña la mirada, sí, Exacto, y es pero como, y después para crear se paranoia, va. después desaparecen. No, no se sabe, Sí, porque igual el narrador pues no no lo los sabe. ve, igual los No, no lo ve. ignora. Después en la tormenta no hacen nada, es como que no están en la Nada. casa realmente. No, ya se fueron. O ya se Y fueron o huyeron, sí. yo Porque quería es. antes de que, Dale, dale, Juan. perdón, este, no sé si O lo mató a recuerdan una la mina frase, al levantarse. ¿qué? Hmm. O lo mató a la chica La en la chica mina. levantarse. No, a lo mejor fueron a sacarla. O fueron ellos Escucharon los los que sacaron. golpes, porque si la Claro, que estaba escuchaba fuego. User, Eh, Es que esto es lo fascinante de ese cuento y hasta ahora me di cuenta, porque en su aspecto narrativo no tiene así gran cosa. O sea, obviamente es muy bueno y tal, pero uno dice, ¿por qué trascendió tanto este cuento? Precisamente por el ejercicio que estamos haciendo ahora,
de lo que tanto se puede hablar, de todo lo que se puede analizar, de cada uno tuvo una idea totalmente distinta al otro. Y antes que se me olvide, Dale. me tenía anotado acá, me llamó mucho la atención que Roderick, al principio, en uno de sus primeros sueños febriles que tiene, menciona que no odio el peligro, sino en su efecto absoluto, el terror. Ujú. Y me parece muy interesante lo que dice porque no es como tal la sensación de peligro lo que nos genera ansiedad, sino es como el terror detrás de ese peligro, de no saber qué hacer, de qué puede pasar, lo desconocido. Yo siento que el terror como género se fundamenta más que todo es en desconocer Dale. qué está pasando. O sea, porque tú Mm. sabes que, no sé, se está incendiando la casa. Eso tú lo puedes ver con tus ojos, pero es lo que realmente te atemoriza es por qué carajo se me está incendiando la casa, qué fue lo que pasó, qué está detrás de todo eso. Y es como la idea, es como que el motor en toda en todo el cuento, qué está pasando ahí, qué está motivando a estos locos a hacer lo que están haciendo, por qué están así. Ujú. Y bueno, ya. De hecho, Roderick muere de miedo. Y Ah, Roderick muere de miedo, muere de terror. ujú. Y lo anticipa cuando lo comentas en el primer sueño febril, lo anticipa. Y es el primer día. Por eso digo que no sé cuánto tiempo pasa, pero yo diría que no pasa tanto tiempo, ¿eh? Que pasan 2, 3 días, la hermana chimpa un flash y 2 noches después se levanta. Que No estaba vivo, no estábamos, no estaba de parranda. Sí. Es total. Que para Frog, que ha estado muy calladito, ¿tú cómo crees que No, ese final de la historia contribuye al impacto general? Porque hemos hablado de cómo todo esto se construye y cómo la locura y bueno, hemos ya desentramado bastante bien la caída de la casa Usher, pero se ha hablado muy poco del final, ¿sabes? De la caída literal de la casa. ¿Tú cómo crees que eso impacta en la historia? ¿Es necesario? Porque estamos hablando de que Poe es un poco vago, no en el mal sentido, sino en el para que nosotros lo rellenemos y lo que decía ahorita Juan, de que cada uno damos nuestros puntos de vista, pero aquí Poe da un final muy conciso. La casa, el narrador sale y la casa se cae. Entonces, ¿tú consideras que ese final es correcto o hubiera sido mejor haberlo dejado abierto? ¿O cómo crees que es ese impacto final que genera en la historia? ¿Es necesario o innecesario? ya, para esta respuesta me voy a dar un par de vueltitas. Me En encanta que des una primera vueltas. instancia había comentado que para entender, no sé si es el mejor término entender o tal vez vivir, experimentar a full una historia, a mí me hace falta leerla o escucharla más de una vez. De hecho, leerla me es más fácil porque al escuchar como que me distraigo y me cuesta más y tengo que hacerlo más veces. Entonces, por decir lo de la casa Usher, solo la leí una vez. Entonces, por decir ahora, al escuchar las opiniones de ustedes, voy como que experimentando un poco una suerte de relectura y le voy encontrando matices. Eso que decía Samalito de que cuando se escuchaban los gemidos y ahí está la teoría de que tal vez ahí el Roderick era el que estaba ahí como que haciendo las cochinaditas, digo, oh, pero tiene mucho sentido. Entonces, con los solos comentarios de ustedes, ya como que ya se volvió más valiosa para mí la obra, ya la estoy disfrutando más y sin estarla leyendo exactamente ahora. Por otro lado, como que lo que podría aumentar, y es muy relacionado a lo que decía Juan, el no saber qué pasa, pienso que al puede haber una proyección con este cuento en el sentido de uno verse reflejado, o por lo menos eso me ha pasado a mí, en el sentido de que, puta, lastimosamente, yo conocí a un muchacho, era el amigo de un amigo, que era un tipo notable, weón, así era súper bueno para la pega, tenía buen físico, tenía buena pinta, weón, era muy simpático, así era calidad de tipo. Y como que cayó en la droga, pero así en mala,
Y un día lo vi de mucho tiempo y estaba pero hecho mierda, mierda. De hecho, al leer el mero inicio de la novela y cuando nos cuentan que claro, el gallo va y ve a su amigo de tanto tiempo y lo ve pues hecho mierda de entrada, ¿no? Entonces ahí como que me pasó con la novela, lo mismo que me pasó al ver este muchacho de qué mierdas ha podido pasar para llegar del punto A al punto B. ¿Ya? Y en el caso de la novela, lo que yo veía es, oh, ya, en esta casa hay algo que está tan pa' la cagá que puede llevar a una persona que estaba más, o sea, que estaba bien a este punto de decadencia. Entonces algo terrible pasa aquí. Y no sé qué es. Y me lo van a ir contando de una u otra forma a lo largo del relato. Es lo que supongo en un inicio. Y estoy todo el tiempo pendiente de eso. Oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No entiendo, pero ¿qué es lo que lleva a esto? Entonces, para mí, el terror de la novela era mucho lo que decía Juan, no saber qué carajos va a pasar y y saber que es algo terrible y no lo estoy descubriendo y me puede pasar a mí, digamos, o sea, en el sentido de identificarse con el personaje, el relator y hoy cualquier gato va a quedar la cagada. Esa expectación mortal. Y finalmente, no sé, me pasa mucho que cuando leo algo, me pregunto, ya, ¿qué es lo que está pasando y qué será lo que el autor me quiere dar a entender? ¿Ya? Entonces, cuando ocurre algo, como ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Kev, cuando se derrumba la casa, ya, el autor de una u otra forma me está diciendo, y la casa Usher se derrumbó, pero ¿se derrumbó textualmente o es una forma de decirme para que yo lo interprete como que, y este fue el fin total y último de la familia? ¿Qué me quería decir ahí? ¿Qué puedo yo interpretar? Entonces, la casa podría haberse derrumbado textualmente como no. Y en realidad yo como que prefiero no responderme esa pregunta y mantener el concepto así súper abierto en ese sentido. Y ahora, puede que con más lecturas te dé otra respuesta eventualmente, pero simplemente yo lo veo como un buen cierre, así es el fin. Y ahora, si se derrumbó textualmente, yo prefiero interpretarlo como no, porque me gusta mantenerlo más aterrizado el terror y es como lo que ustedes decían. No necesariamente era un zombie o un vampiro, era catatonia, digamos, y era que no estaba realmente muerta, era algo más explicable, aunque yo no lo pueda entender. Entonces, bajo esa perspectiva, aunque me digan sí, la casa se derrumbó, yo prefiero creerme que era metafórica la frase esa. A ver, la casa estaba hecha mierda de todas formas, ¿eh? O sea, la casa no Sí. estaba para entrar a vivir. Ya desde el principio la casa estaba muy jodida, ¿eh? Prefiero que ya da igual la casa. Y si los dueños se han muerto los dos. Ya no hay más. No hay Los dueños descendencia. están muertos, sí. Es lo bonito de la obra, ¿no? Que te explican muy bien y detalladamente algunas cosas, pero deja ahí unos huecos en los que tu imaginación pues hace el trabajo y ya, De- de- según o sea, cómo es tu mente, pues lo rellenas de una u otra forma. claro, yo lo relleno con incesto porque soy como soy. Pero el asunto. Estamos hablando de que Po saca tus más bajos instintos, o sea, lo que Sí, realmente eres, lo el que demonio, pensaste eres. sí, sí, el demonio de la perversidad. El asunto que se tira como 2 o 3 páginas para describirte la casa. Bueno, 2 o 3 páginas. Una página y media por ahí. Para describirte toda la fachada, lo que hay fuera, no dentro. Luego dentro, en el salón donde está User, apenas te describe un poquito más la casa. Pero es que luego cuando se destruye, una línea. Cuando se derrumba, Sí, una línea. sí. Todo lo que se ha Sí, Po. construido, ¡pum! Rapidísimo se cae. Es un poquito equivalencia a lo de Próspero, ¿eh? Con lo suyo. Ujú. Es verdad, es verdad. Y bueno, habiendo hablado de estos dos relatos, yo creo que tenemos una buena idea porque al fin y al cabo estamos hablando también de Edgar Allan Poe y por nuestras mismas experiencias y lo que hemos consumido a lo largo de la vida. ¿Qué es el género del terror? ¿Qué me podrían decir respecto a este término? ¿Qué es este género para ustedes? Obviamente no voy a pasar uno por uno, pero vamos entonces a intentar definirlo entre varios y iremos pasando por los diferentes puntos que ustedes tienen menos Juan, porque a Juan no se los mandé, era Uy, la idea. la Igual se los sorpresa. estoy. Y sí, es sorpresa. Y con esa sorpresa quiero que empiece Juan. Juan, ¿cómo definirías el Ajá. género del terror, tanto en Vaya, literatura, como hombre. en anime, como en series, en general? ¿Cómo definirías este género?
a mí me parece las mejores experiencias de terror que existen son los videojuegos. Me parece que es donde tú más lo sientes. Y yo lo resumiría en 3 palabras: falta de control. Es Total, básicamente buena. el personaje carece de total control de lo que está pasando, no solo por el desconocimiento, sino, bueno, sí, en base al desconocimiento, en base a que no tiene de pronto las capacidades para enfrentar eso desconocido. Vemos que en el terror, por lo general, no vemos estos personajes icónicos, súper fuertes, con super capacidades o superpoderes, sino vemos personas comunes y corrientes enfrentándose a cosas que por más que tú intentes encontrarle una explicación racional, no la tienen. Eh, sí, es eso, la falta de control. Lo vemos todo el tiempo bueno, me imagino que a ustedes les gustan mucho los videojuegos, ¿no? Sí. Dead Space, por ejemplo, por eso son las joyas que son. Tú no sabes qué está pasando en Dead Space, sino hasta la última media hora de juego que te tiran todo como que, por eso son estos monstruos. Tú no sabes. De hecho, muchos videoensayos de videojuegos de terror analizan que cuando un videojuego o sea, solamente se fundamenta en los jumpscares, o sea, que salta el monstruo de la nada, al principio te cagas de susto enseguida y de hecho piensas apagar la consola o el computador, no, me voy de aquí. Pero cuando ya se va repitiendo esos jumpscares, el juego pierde totalmente la esencia. Deja de darte miedo porque ya sabes, hasta la hueles. Es Claro. un Sí, pasillo tal cual. oscuro, Cuando empiezas a eh, speedrunear. la música cambia, La música cambia, sí. te ponen cartuchos de munición donde después de una hora como que hay munición aquí, no querrás cogerla, amigo. Y ya tú sabes que te va a aparecer el monstruo al frente. Entonces como que tú vas, de hecho, súper preparado y cuando sales hasta te cagas de la risa, ni siquiera te vas a... Pero por eso, y para terminar, un juego como Alien Isolation, perdón, Ajá. Ajá. es la obra maestra que es, porque ninguna playthrough es igual a otra. La criatura tiene inteligencia artificial, se comporta de maneras erráticas, tú no sabes cómo te va a aparecer y vas a pasarte todo el juego, como dirían aquí en Colombia, embolsado. No sé si saben qué significa eso. Bueno, como con un pañal ya usado, por así decirlo. Entonces siento que es la falta de control, la falta de conocer qué te espera más allá. Y que por más que quieras tú explicarlo, no le vas a encontrar una explicación. Súper, sí, es total, o sea, el terror se basa en el desconocimiento y en la falta de control. Oye, La indefensión. me recuerda también, exacto, el que te sientas todo el rato que estás al borde de que algo vaya a ocurrir y que tú no lo puedes controlar, que estás indefenso. Y me recuerda también un cómic que leí que más que porque lo que decía Juan respecto a gente cotidiana, me recuerda también un cómic que leí hace mucho tiempo, que es del universo de Marvel, que es cuando se vuelven todos zombies, básicamente. O sea, llega un Mm. virus zombie y los empieza a transformar todos en zombies. Y realmente no es no es un cómic tanto de terror, porque se centra más en lo visceral, en el gore que genera eso. Pero claro, pierde un poco la gracia porque si bien son zombies y son situaciones muy jodidas, no deja de ser un montón de superhéroes que empiezan a ser muy fuertes y un superhéroe zombie es como, wow, increíble. Y la verdad es un buen cómic, pero no te genera esa sensación de suspenso, de terror, sino que tú lo vas leyendo tipo, bueno, ¿y quién se va a convertir ahora? Bueno, ¿y quién se va a convertir ahora? Y resulta en algo como muy, ajá, mira, este se convirtió y al final todos terminan convertidos en zombies. Pero Tipo, claro, dale, Samalito. va en sintonía con eso. Crowset, Ujú. el cómic Crowset, Sí. lo he leído. Claro, lo he Tiene, leído. Tremendo. y Y claro, lo que mira, pasa con Crowset es súper claro. visceral, es puro gore. Y al principio dices tú, ole, mira, mira, madre, mira Ujú. que se está liando. Y luego dices, ya basta, ya. Porque Sí, hay historias que están mejor que otras, obviamente, porque cambian claro. escritores y tal. Claro, Pero claro, el factor impacto ya pasa. claro, y creo que ahí es muy importante porque traigo esto a coalición porque son superhéroes, tienen muchos poderes y les pasa eso. Entonces como que deja de tener un poco de gracia y es como que, o sea, la gracia no es tanto el terror, sino oh, veamos qué ocurre. Pero por ejemplo, Crosset, que lo mencionas Amalito, ahí sí que se habla de gente común y cómo ellos intentan Mm. sobrevivir y es espectacular. Yo me leí el original porque sé que tiene un montón. Yo me leí el Sí, claro, primerito. claro.
que Claro, son claro, es que ese es el punto. y es tremendo. Cross es una gran obra que es muy gore, pero es muy Ujú, ujú. jodido al mismo tiempo. Todo el suspenso y el terror que ellos pasan. Y de hecho aquí sí que se siente porque la falta de Gente control que común. ellos tienen. Gente común, exacto. Y dicho eso, entonces, nada, ¿tú cómo definirías el terror? Tengo miedo. No sé qué va a pasar. Sí, el terror, a ver, yo tengo un problema con el terror, al menos en lo que es cinematográfico, Que y te da es miedo. que no me da miedo. Es un A problema. todo le encuentro como la explicación lógica o sé que es actuado, ¿sabes? Nunca consiguen meterme realmente en la situación. Los jumpscares pues te asustan, pero es eso, es puntual, ¿sabes? Pero lo que decía Juan, por ejemplo, sí, los videojuegos sí que te consiguen meter más. Y donde más miedo o susto me he llevado ha sido jugando videojuegos, la verdad. Juegos como Amnesia, que, bueno, le terminas pillando la mano, pero durante un cierto tiempo estás sufriendo, ¿sabes? Con que no sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a salir, no sabes de dónde va a salir. Y esos juegos así que consiguen la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, yo creo que Sí. son los que de verdad consiguen reflejar lo que para mí es el terror, que es ponerte en una situación en la que, como decía Kev, no tienes control, pero que además está el factor que no sabes tampoco qué va a pasar. O sea, no tienes control, no tienes incluso en los que te dan como armas, pero que te dan como 4 o 5 balas, es como un arma de doble filo, porque te dan un arma con la que sí te puedes defender, pero te dan 4 balas. Y hasta que no te enfrentas hasta la primera vez a lo que sea que hay ahí, no sabes si 4 balas te bastan o no, Claro. ¿sabes? Y a lo mejor el bicho no sale hasta mucho más tarde. Y cuando te sale, te das cuenta que no, que las balas no te sirven para una mierda. Y te quedas como, ¡buah! Mi última esperanza era esto y ni esto me sirve. Entonces, pues, Nada de las balas juego eran para así. ti. Las balas eran Claro, La para era nada era para. para darte la cabeza. Las Sí, balas eran era- para ti. Sería genial un juego en el que no, se pudiera hacer eso. claro. Pero Sí, es sí, que te dan. Claro, te dan como 4 o 5 balas y dices, bueno, 4 son como para ir probando a ver si hace daño, a ver si se rompe esto, no sé qué. Y te queda la última que es guardarla para ti, porque Y sí, yo creo que Frog, el terror es eso, la tú, incertidumbre y la falta de control. Frog, ¿tú por qué creerías que este género es tan atractivo? Porque este género es súper atractivo, la gente lo consume mucho, en videojuegos o sea, la gente espera que hayan videojuegos geniales, hay un montón de copias que, como dicen Ade, en películas, que son horribles, pero como que venden, ¿sabes? Porque se siguen produciendo y se sigue generando, y como que este género es muy atractivo para la gente. ¿Tú por qué pensarías que este género llama tanto la atención? Mira, justamente ahí, a ver, Hayakos ha dado la respuesta que encuentro de lo más ganadora y es la adrenalina, ¿no? El rush ese que te mete, porque pienso que tiene que haber un algo, o sea, muy relacionado a lo que tú decías de la falta de control, tiene que haber un algo en la situación para que realmente yo lo considere terror, que me diga, realmente ni por zamputas quiero estar en esa situación. Y pienso que las cuestiones de zombies son un excelente ejemplo. ¿En qué sentido? Si me pones solo los zombies, para mí es algo aburrido en el sentido de que, puta, es que es demasiado fácil outsmartear a un zombie, o sea, como que ganarle a un zombie, o como que no me va a dar terror, o sea, no me va a dar miedo una situación donde que digo, oye, pero es que estos personajes son muy ahueonados, o sea, están como que haciendo todas las cosas mal, como para que les vaya mal, ¿ya? Entonces, no sé, clásica película de terror, dividámonos. Pero, weón, ¿cómo me pones esa wea? Dividámonos. Ya de entrada estoy diciendo, ya, es que estos van a cagar porque son muy ahueonados. ¿Ya? Sí. Porque no tiene una estrategia. Y llega un punto en el que puede ser mucho ego mío. Y aquí estoy dispuesto a auto darme el palazo así diciendo, oye, qué mal de mi parte. Pero si están en una situación donde digo, no, es que en esa situación yo lo hago cagado de risa, yo gano ahí, ya no me va a dar miedo. Pero si por otro lado, en el mismo holocausto zombie, me pones que fuera de lo que son los zombies, que son ahueonados y lentos, aunque pueden ser rápidos también, hay humanos por ahí que tienen cero código ético porque estamos ya en una situación de mata o muere,
o de aprovecha que ya no hay reglas de la sociedad aquí. Eso sí realmente me daría miedo, porque es una situación en la que realmente no quisiera estar, porque está totalmente fuera de mi control, de mi posibilidad de afrontar y qué sé yo. Y Entonces, sabes de lo que eres capaz, o sea, de lo que son capaces los humanos porque eres uno. exacto. Y sabes lo mal pensado que pueden llegar a ser, lo cruel que pueden llegar a ser. Nada que harías tú. Yo, Yo pienso en incesto, masacrar a pero todos. tú no le daría la mano, no le daría la mano a ese tipo en un No apocalipsis hay zombie mejor porque momento para, no hay mejor momento para el incesto que un apocalipsis zombie. hay que Hay que, repoblar el mundo. hay que explorar el mundo. Mira, una Hay escena que me gusta complicado. mucho de Walking Dead es cuando está encerrado en el coche, jalándosela mientras está el zombie ahí, mujer apoyando el cristal, con todas las tetas ahí. Sí, no, pero Esa es eso la no es de parte que más Walking me Dead, gusta. eso creo que es de otra película, ¿no? ¿De Ni dónde idea, era? no No, pero sé. sí, o sea, ¿No era de conozco, Walking Dead? he visto eso. Oh, vaya. Donde hay tetas, ahí está Samalito. Bien. Samalito, ¿tú por qué dirías que este Una género prueba. es tan popular? Lo has dicho al principio del directo. Gente, id al principio del directo y lo revisáis, ¿vale? Literalmente por el tema de un estado de crisis controlado. Porque el tema de la adrenalina, Claro. el tema de todo, las endorfinas, todas estas cositas. Porque el ser humano es un animal social, ¿de acuerdo? Cuidado que vamos para allá. El asunto con ser un animal social es que muchos de nuestros terrores y de nuestro sentido del confort se basan en los demás. Y también en sentirnos seguros en un espacio cerrado o en un espacio más abierto, si hay más gente, etcétera. Pero también nuestros compañeros, como dice Nade, pueden ser malas personas y podemos desconfiar mucho de eso. O sea, el desconocimiento del resto de seres humanos. ¿No? Aquí entraríamos con la idea del solipsismo y toda esta filosofía acerca de que solo existimos nosotros y que el resto de la gente son fruto de nuestra cabeza, porque no tenemos una forma de controlar nada fuera de nosotros y de nuestras limitadas acciones en nuestro entorno. Si vemos contenido de terror y de verdad nos asustara hasta el punto que se quedara con nosotros y nos atormentara, no veríamos terror. Lo vemos porque la sensación de mira este sábado otoñal que está lloviendo y yo estoy en mi casita tomándome un cafecito. ¿Eh? Claro, si te pillas en la calle, igual no te va a molar una puta mierda que esté lloviendo, igual está lloviendo fuerte. Pero el sentimiento de confort, porque tú controlas, estás en un entorno controladísimo. Lo mismo, vaya, hace mucho frío fuera o está nevando, que a gustico estoy yo aquí. ¿Eh? Joder, si estuvieras fuera no estarías a gusto, pero en cambio te llama a eso, te llama la atención. Que fuera esté el tronando, que sea el puto infierno. Si fuera, están las cosas mal, pero tú lo tienes controlado, estás como Dios. Parece que no, pero es como una especie de efecto rebote extrañísimo. Sí, Nos de sentimos. hecho, en la única época de mi vida que yo he estado con terror, aterrorizado de no poder dormir algunas noches, ha sido de pequeño, cuando no tienes Claro. ese conocimiento, esa realidad, conciencia de la realidad, de tu seguridad, ¿sabes? Es Claro. cuando vi Tiburón, como con 6 años, y decía a mi padre esa misma noche, viene y todo oscuro, y me agarra la pata. Mira, estuve 3 días seguidos sin dormir casi, lleno de pesadillas. Traumas. Que A mí me oye, pasó Sí, sí, con sí. Guerra de Mundos. ¿Quién tuvo traumas infantiles con Guerra de Mundos? Guerra de Mundos. La de Tom Cruise, Pues yo Sí. no, ¿eh? Mira que la vi como ¿no? con 11 años, así, 10 a Yo, 11 años, y yo es la que vi la disfruté un clásica montón, me encantó. y me leí el libro. Entonces, Pero Quería yo, hablar, quería hablar, eso me recuerda a algo que llegué a comentar hace un tiempo en directo. También una situación que genera mucho terror y que también explotan mucho en películas y en series, bueno, en general, es, claro, el que a los protagonistas los asalten en sus casas. Porque es que el hecho de que tú estés en tu casa, lo que decía Samarito, tú lo tienes controladito, Mm. estás acostadito en tu cama, echaste seguro, estás tranquilo, te haces un cafecito, y de repente que alguien entre a la casa y sin haberle invitado, que entre rompiendo una ventana, esa sensación de desprotección te caga, porque para ti todo el ambiente es controlado y de repente hay algo, un factor externo que viene y trae ese ambiente y lo rompe. Entonces, correcto. ese es uno de los también de los puntos importantes en toda fantasía de terror que se crea, y es que
arma un punto que es muy, como muy protegido, muy tranquilo para los protagonistas y lo rompe. Y diciendo eso, hoy en día, lo que mencionaba antes, sobre todo en las películas, ha habido muchos problemas al generar una película de terror muy potente. Sale una que otra de la que se hable y yo no soy muy fan del cine del terror porque a mí el terror me da mucho miedito, Te pero sugestiona. me Eso, sugestiona, sí. ujú. Pero pues sé que el cine del terror hoy en día está muy mal, desde hace unas décadas está bastante mal. Pero ha Ha cobrado mucho cobrado, protagonismo otro tipo de terror. claro. El terror psicológico y todas Mm, sus ramificaciones. No sé si se han visto esta película La Sustancia. No, Se todavía está no. hablando Tamalito, mucho sí. de ello, pero no, No, todavía todavía no. no. Pero es que acaba de salir. Sí, Tamalito, esa película es para ti. La vas a disfrutar por parte. Terror. No hay no, incesto, pero bueno. La sustancia, incesto, Pero, pues, pero sí, sí hay buenos por, cas- traseros. por casualidad es una sustancia blanca. Ah, es una sustancia bastante color rosa, bien tersa, que la enfocan media película. está bien que Es, estamos repartiendo las categorías de los sí, contertulios y para que es la gente ya terror, vaya sabiendo. Y, y es terror psicológico, pero terror corporal. Y ok, entonces Sí, horror no, corporal, sí. no Como las hay cosas. zombies, no hay vampiros, no hay así una trama súper compleja no sé, sí, de el nada mundo que se realmente acaba. importe. Ujú. Es simplemente ver los traumas de una persona por su aspecto físico y lo relatable que es, y cómo tú te llegas a sentir de esa misma forma, y eso te genera terror, porque en algún momento tú te has sentido como la protagonista de la película. Pero, o sea, el hecho de magnificarlo tanto en la película te hace decir como, coño, tal vez si eso pasara en la vida real, yo me vería en una situación similar y qué miedo. O sea, ahí ya no es falta, no, es en parte falta de control, pero también es como, no sé si existe la palabra en español, como relatabilidad, o sea, que te puedes meter muy bien en el Sí, papel sí, que te representa, Sí. sí, que y cosas empatizas. tan mundanas como el aspecto físico y los trastornos dismorsofóbicos que son como que tienes una parte de tu cuerpo que te genera fobia. ¿Sí? Todos tenemos una parte de nuestro cuerpo que no nos gusta, espero que no sea la que sabemos, pero, pero llevado al extremo, es fantástico ver cómo el terror ahora ya no está requiriendo de sus lugares comunes, que son los monstruos, las monstruosidades, sino elementos mundanos. Vemos el auge de Backrooms, no sé si ustedes vieron Sí, Backrooms o los videojuegos de Smog, sí, sí, Ujú. que sí. es un par de idiotas metidos en un mundo, o sea, en una construcción que no tiene salida. Eso sí da miedo, porque son elementos mundanos que, o sea, no va a pasarte, pero o sea, es espléndido cómo lo están haciendo ahora. Yo siento que ahora hay un renacer del terror, Ok. solo que la gente no lo está considerando terror porque ya estamos acostumbrados a 30 años de zombies, vampiros, demonios, fantasmas. Y A ver, yendo por yo quiero ese... puntualizar. Dale, Samuelito. Bueno, una cosa. Nadie antes ha hablado de lo de que cuando era niño tenía miedo de cosas porque falta contexto de la realidad, del control que tienes del mundo y Ujú, demás. ujú, Claro, ahí está el asunto. Los miedos primigenios, aparte de lo desconocido, que para un niño es todo, todo Ujú. es Claro. desconocido, son los miedos infantiles, se basan en la imaginación y la creatividad, porque rellenan los huecos, el ser humano es así. Si no tiene una respuesta de algo, o la busca o se la inventa, pero no puede quedarse con ese hueco ahí. Entonces, pues los monstruos, los cuentos, las leyendas y todo este asunto. Que esto después fue enriqueciendo el imaginario colectivo con las leyendas y los mitos que dieron Sí. forma a los cuentos clásicos, de ahí al terror como lo conocemos a día de hoy, que ahora se está subvirtiendo en en, los en muchas SCP, cosas. Sí, el SCP. en las Que, anomalías que es oye, los Hoy SCP estaba fueron jugando muy Lobotomy. importantes, ¿eh? Fueron muy importantes para el terror to- actual. Tienes que jugar todavía. Lobotomy Corporation, ¿eh? Y, o Juegazo. sea, de los SP salió Alan Wake, salió Mm, Control, salió, o sea, casi todos los juegos de terror que Mm. actualmente realmente han innovado. El Pero, asunto es que cuando uno crece, cuando uno crece, vienen los terrores jodidos que no se pueden luchar, no son demonios que están bajo tu cama o los necrófagos que se impuestos que hay que comen. pagar. Las deudas. Claro, salen las responsabilidades y sobre todo los miedos existencialistas. Y ahí es Ujú. cuando yo creo que el miedo pega de verdad. Cuando tú consumes un contenido de terror, sea un libro, una serie, una película o un juego, que se queda contigo.
que lo terminas y Ya. por la historia, los personajes, por los giros, dices tú cagamos. Yo mañana me voy a levantar con el cuerpo hecho una puta mierda. Y no porque tenga miedo de que me mate o me haga daño algo, sino porque de verdad me ha jodido, me ha desmotivado, Y hay ejemplos de mierdas así que te joden, ¿eh? De hecho, yo quería comentar algo sobre eso. Y es que ahora hablando de esto, me estaba como recapitulando películas y de terror, porque como siempre digo, pues a mí el género de terror en el bueno, en el cine, pues no me genera miedo ni trauma, ¿sabes? Ni me deja ahí sin dormir, salvo de pequeño. Ujú. Pero sí, lo que tú decías ahora, cuando maduras, adquieres otras preocupaciones, que son responsabilidades o situaciones realistas en las que te puedes llegar a ver envuelto. Y por ejemplo, la película de Viven, ¿sabes? La de esto del avión que se estrella y Sí, se quedan ahí varados en el medio de la nada de la montaña. Yo me acuerdo que tras ver esa película sí que me quedé un par de semanas, quizás, no sin dormir, pero sí que con preocupaciones, dándole vueltas, ¿sabes? A la situación de como intentando buscar una forma de cómo intentar salir de esa situación, de cómo sobrevivir, cómo haría yo para sobrevivir así. Y eso sí que me llegó a afectar emocionalmente a cierto nivel, ¿sabes? Como que te deja con un nudo en el estómago, ¿sabes? No tanto el terror, pero sí situaciones así realistas en las que pues te puedes llegar a ver envuelto por X razón y que son realmente jodidas. mm. Y hablando de un poco de las series y las películas, comentamos ahorita que han tenido, bueno, ahora ha habido un resurgir del cual he estado muy ajeno porque no es un, no es un género que consuma mucho, pero sí que tuvo un gran problema en su momento. Frog, ¿tú cuál crees, por qué crees que tuvo ese gran problema el género del terror, sobre todo en cines? De que alguien, es que ya era como que tú ibas a cine o veías, se anunciaba una película de terror y era como, bueno, una más, es como, qué pereza, otra película de esta. ¿Por qué crees que se llegó a tener ese tipo de punto de vista respecto al cine del terror? Porque el que la lleva es el que innova. Y el problema que tenemos hoy en día es que de repente presenciamos una fórmula que funciona, vamos a ir a ver una peli de terror y si efectivamente nos da miedo por X o Z motivo, porque todos podemos tener diferentes triggers, o sea, gatilladores de ese miedo, pero si hay una que tiene éxito, van a haber como 400,000 otros pelotudos que van a decir, oye, esa es la fórmula y la van a reventar, o sea, y como que van a dar en el mismo clavo hasta que nos aburran. Es lo que ustedes decían, ¿no? De que el primer screamer nos hace cagar de susto. Pero si repiten y repiten y repiten el screamer, ya le sacamos el patrón y ya le perdemos el miedo porque ya estamos preparados para eso. Entonces, Las mal que campanadas. mal, exacto. El hecho de que nos preparen para la cuestión terrorífica ya nos quita el miedo, porque ya estamos preparados. Entonces se pierde esta sensación de Mm. puta impotencia, digamos. Yo creo que ese sentimiento de, oh, no podré hacer nada contra esto, eso es lo que nos da miedo. Pero el rato que ya nos preparan y dicen, ah, pero yo puedo estar preparado contra esto, cagó el terror. Entonces como que eso sucede. Si se vuelve moda, digamos, una eventualidad, ya deja de intimidar, pues no, le tememos a lo desconocido y si lo conocemos, cagamos. Y yo ¿Y creo tú? que ese es el problema de muchas cosas no solo en el cine, ¿no? Sino de repente Mm. en los juegos. Algo se Sí. pone de moda, entonces empiezan a reventar eso, o sea, a darle como caja y nos Los, aburren en lugar de los Soul Likes. intimidarnos. Sí, es que Claro, el claro. ser humano tiene una alta adaptabilidad. Estamos muy preparados para adaptarnos a casi cualquier cosa. Y en cuanto algo se repite, ya sea en tema de cine, música o videojuegos o lo que sea, pues lo interiorizamos muy rápidamente y ya pierde ese factor de innovación, de sorpresa. No, y en Y lugar bueno, de dar miedo, el da tema, rabia. O sea, claro, el tema es que somos tantos ya en el mundo, tantas personas que por falta de cerebros que quieran copiarnos, no escaseamos, ¿sabes? Entonces, pues, a la que sale algo, y como todo el mundo, pues, no sé, está como que en la urgencia, necesidad de hacerse rico, porque sí, pues, sacan copias y copias y copias. No, es Y porque las empresas no rápido, invierten. rápido.
Claro, para la rápidamente fórmula que se quema. funciona y aún, Claro. claro, si da dinero, aunque sean malas y Claro. las críticas y el público diga que sea malo, si da dinero, Sí. pues te hacen la 19ª versión de Freddy O o sea, lo que sea. No, y por eso hay 8 Rápidos y Furiosos. O sea, la misma Sí. película todo el tiempo y sigue vendiendo. O sea, las grandes compañías, no solamente cinematográficas, sino las editoriales y todas esas vainas, no se van a poner a arriesgarse a algo que podría funcionar. Por eso yo Claro. siento que lo que realmente hace valioso el arte en general es la comunidad indie, que si es la que no tiene nada que perder, vamos a explorar y en videojuegos se ve. Los mejores videojuegos que salen en los últimos 10 años han sido todos indie, con sus Sí. excepciones. Claro. Películas igual, porque se atreven a experimentar, porque además no hay tanto presupuesto. Si pierden eso, es como, bueno, mamá, lo intenté, no se pudo. También es que hay menos Voy a- gente involucrada. O sea, claro, y hay no menos tienen que gente. hacer caso de Exacto, gente no. que está No poniendo tienen que pasta. hacerle caso al productor ejecutivo, que es el que dice, no, ¿sabes qué? A mí me gustaría No hay un grupo que woke tuviese ahí. el monstruo 3 Sí. tetas. Es como, 3 tetas, porque 3 tetas, a la gente le gustan las tetas, gente está mejor. Y así, y parece mentira, pero los productores ejecutivos, la gente del dinero, que no tiene ni puta idea de qué es lo que está sucediendo con lo que se está creando, dan esas ideas y toca hacerle caso porque son los del dinero. Y ese es el problema. Y eso no va a Total. cambiar por ahora, amigo. Eso. Oye, y también hemos hablado mucho sobre lo gore y lo grotesco. ¿Ustedes piensan que se puede hacer terror? O sea, cuando se hace terror, ¿es necesario agregar gore o cosas grotescas? ¿Es un elemento importante o principal en el terror? ¿O se puede, o es innecesario? ¿Se puede prescindir de él completamente? ¿Qué dices, Amalita? Es O que, un punto u otro, un punto u otro. Pero es que sí, igual, pues es importante, pero no es indispensable. No es no, pero es que indispensable. igual, ¿qué es grotesco? No necesariamente algo grotesco es mostrar desmembramientos. ¿Sí? No, pero eso por Grotesco. eso separando los gore. Pero. O sea, solo gore, ok. Mira, por Me ejemplo, callo. no, o sea, no, separando, me refiero grotesco y gore como separado. Por ejemplo, la caída de la casa User, Ujú. por retomar algo que estábamos hablando. Grotesco podría ser, o sea, bueno, gore sería que nos explicaran que la hermana está medio descompuesta o se salen las tripas. Eso es gore porque visualmente es muy escabroso y muy Claro. visceral. Literalmente se salen las vísceras. Grotesco sería decir, no, la historia te confirma que el hermano le daba tulazos a la hermana cuando estaba en coma. Eso es grotesco por historia, pero visualmente, si no te lo muestran tampoco, si simplemente te lo dicen, entonces yo creo que Y si no te es lo muestra, necesario. igual te da placer. Bueno, igual eres un fetichista y te gusta, ¿no? Yo considero que no es indispensable que haya nada grotesco, nada gore en una historia de terror. Puede ser el terror existencialista, puede ser incluso pulcro y elegante el terror. Que si te hace que se te enfríe la sangre un poquito, pensando Ujú. en, no sé, el vacío cósmico, ya, para mí, personalmente, ha hecho su trabajo. Que es dar miedo. Claro. ¿Qué dice fantasía visceral? No, yo pienso, o sea, lo grotesco o sea, es un adjetivo muy amplio, ¿no? O sea, Claro. generalmente lo vemos como solo lo gore, ¿sí? Desmembramiento, sangre por doquier, y eso tiene su atractivo. Hay gente que le gusta eso, si no hay eso no le gusta, pero lo grotesco puede ser simplemente los deseos incestuosos de Samalito. Samalito, por ejemplo, De Roderick desarrollados. User. Bueno, de Roderick Usher, desarrollados de una manera mucho más profunda, o sea, que lo grotesco es algo que por definición genera asco, ¿no? Y Ujú. te puede generar asco desde que alguien escupa en el piso un catarro verde feo a que alguien, no sé, sea asquerosamente rico y no sea capaz de darle un plato de comida a alguien en la calle y lo desprecie, ¿sí? O sea, lo grotesco es muy amplio y vuelvo y digo, por eso es que eso es algo de lo que se han dado cuenta o sea, muchos creadores de contenido en general, de cine, de literatura, de videojuegos, que no tenemos que depender solamente de lo gore, sino que hay formas casi que infinitas de generar aversión. Y eso es otro elemento clave del terror, que te genere aversión, ¿sí? Que te genere una sensación de asco, de, de no quiero estar ahí, quiero dejar de leer esto, pero quiero saber qué pasa porque soy así de masoquista. Y por cierto, ¿ustedes a qué clase de público? Oh, dale, Frog, dale.
No, lo que pasa, muchachos, es que con las debidas disculpas, yo ya voy a tener que rajar. Uh, Para mí ya es un poco tarde. dale, dale, dale. Sí, se nos Entonces, alargó un poquito el pero tema. me parece en todo caso que eso es un súper buen indicador porque estuvo súper entretenido el tema. Y ya está, digamos, o sea, porque no termina, ¿no? Pero en todo caso, Digamos, realmente porque estamos hablando. agradecerles a todos porque realmente disfrutó mucho su apreciación de algo que yo también había leído o experimentado y encuentro que fue de lo más enriquecedor ver otros puntos de vista que me han hecho como que revalorar la misma obra desde la visión de ustedes Mm. en ese sentido, como que les agradezco mucho sus impresiones y eso, pues, y como que totalmente expectante al próximo capítulo, pues, y ahí como que, ahí me Hombre, cuentan, pues, cuál va a ser además, el siguiente tema No, además y toca estamos en pista. octubre, ¿eh? Va de Dime, terror Saúl. 2. Si no hemos Hombre, terminado, segunda parte del terror. podemos, podemos terminar maravilloso. el tema del terror porque Vamos a creo que quemar el terror, va. sí, además estamos en octubre, ¿eh? Venimos ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? disfrazados la próxima October. vez. Sí. Estamos O en si October. ustedes desean, podemos continuar este tema del terror la próxima sesión. Y no sé si de pronto para que Fantasía Visceral nos pueda acompañar también, lo podemos hacer el próximo domingo. Cuantas veces quiera, sí, señor. Yo iba a decir, Maravilloso. invíteme, por favor. Yo por mí continuamos, porque hay mucho Sí, Claro, que rascar del tema. sí, sí, por mí perfecto, yo quiero seguir hablando, porque es que igual el terror es un género tan atractivo y que encierra tantas cosas, pero les propongo algo, para que Terror parte 2 también lo podemos continuar antes de que se vaya Frog. ¿Qué les parece si leemos otro relato? Para la próxima, para el próximo Ujú. del terror. Em, no sé si quieren seguir con Poe o podemos irnos para Lovecraft, porque yo estaba pensando un poquito en Lovecraft. El problema de Lovecraft, bueno, porque no es un problema, es que es más. O sea, sus relatos son más grandes. O Sí, sea, son más extensos. Entonces, requieren de un compromiso mayor que da. Y nos vamos a explayar también hablando del asunto. Pero a mí me parece bien, no tengo problema. sí, podemos hacer uno nada más de él. Uno solo a lo mejor. En tal No, caso, también cortitos, ¿no? Claro, yo diría el uno horror de cortico. Dunwich. Que también. El El horror de horror, Oh, Dunwich. yo está muy estaba bueno. pensando, el horror de Dunwich es buenísimo. ¿Estaba pensando en ese o estaba pensando, por ejemplo, Ratas en las paredes? O también hay uno de él que se me escapa ahora el nombre, que es de un pintor, Segundo cromo. que ¿Cómo aparece era? el símbolo amarillo. Sí, se llama el Que símbolo. ese símbolo amarillo, ¿verdad? Sí, pero eso no es un libro en sí. No, No me acuerdo. es un relato corto de él. Creo que es símbolo amarillo. Deja- ¿Alguien ha leído Gabriel es García el- Márquez aquí, verdad? Sí, Sí, claro. sí. No, pero A aparte No lo ubico ahora. No. aparte de los colombianos, ver. Ah, bueno, sí. él tiene unos cuentos en los 12 cuentos peregrinos que también son muy interesantes porque explora el terror desde una perspectiva bastante refrescante. Uh, No sé si les interesaría también. podría estar muy bien. Me gustaría. Está, por ejemplo, solo quería llamar por el teléfono. Solo quería Es, llamar por el teléfono. sí, solo quería llamar al teléfono y La Línea Roja, si no estoy mal. Son dos cuentos cortos de los 12 cuentos peregrinos que exploran el terror de una manera muy cotidiana, sin necesidad de gore, sino es simplemente sensación de perturbación e incomodidad y bueno, realismo mágico, que es lo que Hombre, lo definía él. tú eres el Bueno, protagonista de este episodio. Yo creo que estarían bien esas dos recomendaciones, Frog. en todo caso, yo full confianza en la decisión de ustedes, amigos míos, así Venga, yo me pongo al día ahí a través de WhatsApp, así venga. que tomen la decisión, yo voy con ustedes así a donde sugieran, sin miedo o con miedo en este caso, pero eso pues muchachos, Venga, yo Frog, me un despido con abrazo. las disculpas del caso, Tranquilo, que pa. les vaya No súper te en toda la preocupes. semana, a ustedes, a la querida gente del público, que les vaya súper bonito y nos vemos la próxima semana. Venga, Frog, Nos un Así vemos, que, bro. abracito. Abrazo. chao, chao. Hace como siempre.
Venga. Chao, Flaco. Entonces, para terminar de definir entonces, ¿qué les parece si leemos esos dos cuenticos que nos mencionó Juan? ¿Cómo son nuevamente? Solo quería llamar al teléfono, ya te confirmo. Solo, Sí, solo solo quería. vine a hablar por teléfono, creo que Solo es vine a hablar por teléfono, sí. Solo vine sí, a hablar por teléfono, sí. Y el otro es la línea roja. la línea roja. Listo. Gabo, espérate. No sé si es. La línea Anda. roja. A mí me gustaría que Sí. también se tocara el relato de no tengo boca, pero necesito gritar. Es buenísimo ese. Ese Ese, tiene. O sea, ese sí que es Ese es larguito y gore, está grotesco narrado en y mi canal. visceral. sí, ese tiene de todo ahí. Le estoy Sí. preguntando a mi buen amigo ChatGPT. No, A ver, aquí los tengo, pero no, esto no tiene índice. no. La casa Este, ChatGPT. Chat de Gabriel García Márquez. Porque en carajo me mandas a Borges. Dios mío. No voy a pagar la suscripción. O sea, claro, porque siento que nos quedó faltando y hablar un poquito más. Es que el género del terror se puede no, tiene explorar de un todo. O montón sea, Claro. Es muy y vasto. sí, sí, sí. Y claro, teniendo en cuenta que eran dos relatitos que aunque no sean muy largos, dan para hablar mucho de uno de los maestros como Edgar Allan Poe, pues sí que nos quedamos cortos de tiempo, claro. Totalmente. Que oye, yo esos cuentos de Gabo no los he ¿no leído. has leído los cuentos? No, esos no los he leído. Es una locura. El rastro de tu sangre en la nieve se llama. El rastro de tu sangre en la nieve. Listo. Es el último, es el 12º. Es el 12º, sí. Epa, pues me Por lo, parece perfecto. Sí, por lo que vos. Y, se los voy a escribir en el chat para que lo tengan en cuenta. Sería y en el grupo. y en el grupo. Y no sé si Juan le gustaría entonces estar también en el grupo para Sí, que claro. tenga Yo te presente mando ahí. el número Listo. por el Discord, que sí contesto más rápido WhatsApp. Sí, el rastro de tu sangre en la nieve. Y solo vine. Uy, A hablar por teléfono. oye, no sabía que Gabo tenía un poquito, había explorado el terror. Claro, 100 años de soledad es un cuento de terror Bueno, disfrazado. sí. O sea, de verdad. No se lo han leído, nadie y Samalito. No No, esos conozco cuentos no. a este Que autor. va, que Pero va. no conoces a García Márquez. Nah. No, es que yo en el tema de narraciones no estoy muy... Ah, de Yo no literatura. soy... No No, yo sí, soy... yo sí Ya, lo conozco, no, pero que no he no leído sé. nada de terror que. No, es que no es propiamente terror, ya te vas a dar cuenta cuando leas, pero sí te vas a sentir Ok. atemorizado. Sí. Entonces los descubriremos. Y entonces, para continuar con el tema del terror, le damos el próximo domingo. Listo. Ok. Chachi, Encantado. un placer como siempre. Juan, Un un placer. placer. Un Un placer gusto Espero que hayas gigantesco, disfrutado. conocerlos. caballeros. Juan, muchas gracias Gracias por por este domingo, pasarte. muchachos. No, ya Nos estamos. vemos. Aplauso. Venga, Gracias a la chicos. audiencia. Muchas gracias por pasarse por Gracias a la acá. audiencia. Espero que lo hayan disfrutado, les haya encantado este tema. Y estamos en octubre, así que podemos seguir estirando el tema del terror más tiempo. El terror. Venga, Durísimo. para los que Aguante. estaban escuchando esto en YouTube o en Spotify, que vamos a estar en Spotify en teoría ya a partir de esta semana, si producción hace bien su trabajo, es decir, yo. Eh, entonces un Niño saludo para nosotros. ellos, espero que lo hayan disfrutado este tema y nos veremos entonces en el siguiente episodio con más del terror. Besitos. Chao. Chao. Gracias.